Bueno, buenas tardes a todos, a los estudiantes y a todos los invitados que tenemos, que son muchos. Hoy por la tarde tenemos la grata presencia del doctor Julio Benavides, eh, que es profesor investigador del Departamento de Ecología y Biodiversidad de la Facultad de Ciencias de la Vida. Estoy verificando, Julio, que la afiliación Está bien, no, que está me bien. pasó ese sea la ¿No? misma. Sí, 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 tengo varias afiliaciones, Ah, una de esas es perfecto. el Departamento de Ecología, sí. Ah, bueno, y el resto las vas a decir vos entonces. Y bueno, como decía, tenemos la grata visita de Julio, al cual le agradecemos muchísimo el tiempo que nos va a dedicar en esta presentación. Como todos ustedes ven, la charla va a estar referida al enfoque de una salud para prevenir enfermedades infecciosas emergentes y resistencia antimicrobiana en fauna silvestre. Así que bueno, Julio, todo tuyo y quedamos atentos acá a las consultas, los comentarios y las preguntas de los asistentes y a lo que vos necesites. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, muchas gracias por la invitación. Es muy grato darles esta charla a colegas desde Santiago. Como dijo Laura, yo soy profesor asistente, profesor investigador, que tiene un punto importante. Estoy enfocado mucho a investigar y al mismo tiempo a dar docencia. Eso me hace afiliarme a algunos institutos como el Centro de Investigación de la Sustentabilidad en la Universidad Andrés Bello de aquí en Chile. También soy investigadora asociado todavía a la Universidad de Glasgow y participo en un proyecto colaborativo, el Núcleo Milenio de Investigación sobre la Resistencia Antimicrobiana. Y de lo que les quería hablar, como le dije a ese, es un panorama de algunos temas bastante generales sobre la UNA Salud y donde un trabajo más práctico que he llevado a cabo con muchos colegas y con colaboraciones muy amplias, que agradezco de antemano de todo lo que hemos hecho y que repetiré en varias ocasiones, pero los trabajos de investigación siempre son colaborativos. Y por lo tanto les voy a dar algunos ejemplos, sobre todo a los estudiantes, a las estudiantes que están en tercer año o más avanzado en su carrera, para que tengan una idea de qué es lo que podemos hacer. Y yo creo que lo primero que se debe resaltar de mi formación es que ustedes verán que yo soy doctor en Ecología Cuantitativa y Biología Evolutiva del Instituto de Ciencia de Evolución de Montpellier, donde estudié casi 10 años. Eh, y por lo tanto, como ven aquí en un mapa, verán en los lugares, no lo he actualizado, pero donde he trabajado en campo o he trabajado en universidades. Y cuando ven los temas en los que he trabajado, van a ver temas muy probablemente más de veterinarios. Yo he trabajado principalmente en la aplicación de el manejo de enfermedades zoonóticas, Escherichia coli resistente a los antibióticos en fauna silvestre y ganado en América Latina, en Chile, en Brasil, en Perú. Enfoque de una salud para el control de la rabia canina y de primates en Brasil, que tengo actualmente en conjunto con el Ministerio de Salud. Trabajé también la ecología de rabia en murciélago y ganado en Perú, algo muy similar. A lo mejor les voy a presentar un poco eso de lo que presentó mi colega Edgar Condori. Y trabajé con parques nacionales en la Universidad Montana State, en un postdoctorado en la ecología de ciervos y brucelosis. Y previamente me enfoqué mi carrera principalmente hasta el doctorado y un poco después en la transmisión de Escherichia coli entre humanos, ganado y primates no humanos, gorilas, chimpancés y otros mamíferos en África Central. Por eso varios puntos aquí en Gabón, República Centroafricana, Congo, con algunos trabajos también en Namibia en primates y en Tanzania en colaboraciones entre la Universidad de Glasgow y investigadores latinoamericanos. Entonces, ese es el primer mensaje atípico. Cuando uno hace una salud, puede venir de eh, de cualquier formación, porque una salud es resolver un problema y por lo tanto se necesitan veterinarios, médicos, ecólogos, sociólogos, economistas, etc. Las aplicaciones particulares de mi investigación, ya le mostré lo que eran los proyectos que yo hacía, pero siempre yo trato de establecer una idea para los estudiantes de uno tiene que tratar de entender lo antes posible en su carrera por qué lo hace. Mi primera motivación siempre fue contribuir a la conservación de la fauna silvestre, tengo que admitirlo. Me fui a Francia para estudiar gorila, es lo que yo quería hacer
cuando estaba en el colegio, me fui a hacer la universidad allá pensando en África y logré tener bastante contacto con, en mi primera parte de trabajo, parques nacionales, investigadores que hacían conservación de fauna silvestre. Cuando realizaba esos trabajos de conservación, hace más de 10 años, uno se da cuenta que las comunidades, sobre todo cuando uno trabaja en transmisión de enfermedades, sufre de problemas de agua potable, de enfermedades en su ganado que afectan su economía familiar, su economía a escalas más grandes, economías de países enteros, y por lo tanto uno no puede dejar de trabajar al mismo tiempo con la resultante en mejorar la salud de los animales domésticos y el bienestar también de los campesinos o los productores que están asociados a ese animales domésticos. Y finalmente, algo que llegó en tercer lugar en mi carrera, que a lo mejor lo que estoy haciendo más actualmente, es no solamente esas enfermedades se quedan, como ustedes bien lo saben, en las fronteras entre los parques y las zonas agrícolas, pero también hay un riesgo con las enfermedades zoonóticas emergentes de transmisión rápida, de que esa interacción origine problemas de transmisiones y pandemias a la sociedad completa en centros urbanos. Y muchas veces, daré ejemplo, donde los animales silvestres están en centros urbanos y no solamente hay que pensar en animales silvestres que están en borde de parques nacionales o en contacto con ganadería. Y les daré el ejemplo que está aquí al medio del primate Caritis jacus en el norte de Brasil, que ahora migró a Copacabana y vive tranquilamente en el sur también de Brasil como una especie invasora, de problemas que van a ser para la sociedad entera. Entonces, partiré mi charla dándoles un ejemplo que dábamos hasta el año pasado. Hasta el año pasado nosotros nos preguntamos por qué es tan importante el contacto con la fauna silvestre para la salud animal y la salud pública, y teníamos que mostrarles muchos ejemplos. Uno clásico, que el 60% de las enfermedades humanas son zoonóticas, que de ese porcentaje hay 70% que vienen de fauna silvestre, y tenemos ejemplos muy clásicos como el virus de la rabia, la leptospira y otros un poco más recientes, por lo menos en las pandemias que produjo como Ebola virus. Teníamos muchos gráficos hasta el año pasado de esto, y como todos sabrán, es muy fácil, lamentablemente, ahora tener en el colectivo mundial cuál es el impacto de la interacción de la fauna silvestre en la salud animal humana. Tenemos coronavirus actualmente, vemos como las tasas de incidencia en ciertos países como el mío, en Chile, son extremadamente altas, y por lo tanto creo que para muchos sectores de la sociedad, para ustedes veterinarios, como para los agricultores y para la persona que trabaja de panadero actualmente, tiene un entendimiento lamentable, porque no pudimos contener una pandemia, mucho más acabado de lo que es convivir con especies reservorio de enfermedades infecciosas como los murciélagos. Acabado hasta ahí, porque veremos en la charla que más allá nosotros no vamos. No vamos más allá de saber cuáles son las interacciones benéficas con esos animales, qué tipo de interacción realmente son las que producen estos problemas. Y entonces, el enfoque de la salud, de mi punto de vista, muy personal, es nosotros nos tenemos que dedicar a resolver un problema. Y como los problemas vienen de este tipo de figuras en cuanto a enfermedades emergentes, que quieren decir, como la figura de Raman 2020 muestra, de interacciones difíciles de cuantificar y complicadas, complejas como se dice, entonces vamos a tener que hacer estudios interdisciplinares, multidisciplinares o transdisciplinares, que van desde la colecta, por ejemplo, el patógeno en su ambiente natural, encuestas de campo con las personas que pueden estar en riesgo de entrar en contacto con esos animales, analizar microbiológicamente las muestras para saber qué es lo que estamos encontrando, analizar eso con estadísticas que tienen que tomar en cuenta ciertos factores son complicados, y finalmente el grado de un investigador, hacer modelización matemática para predecir cuándo va a volver a acontecer y por qué aconteció. Y todo eso incluye a todos los investigadores, desde ustedes que pueden ir a campo, de los que están en el laboratorio, de los que hacemos las encuestas, de los que tenemos que hacer los cálculos de diseño muestreal para responder a preguntas. Todo eso, a veces, para responder una pregunta que debería ser muy simple, como de dónde viene la próxima pandemia y si va a venir de un murciélago, de un camello, de un primate, de un ratón, para las cuales, por supuesto, no tenemos respuesta. Tenemos simplemente
algunos factores que se repiten dentro de nuestra geografía y nuestra historia, que podemos identificar como promotores de esa emergencia de enfermedad. Desaparición repentina e inexplicable. Por ejemplo, este artículo de Nature Communications del 2017 apunta muy bien a tratar de identificar los lugares y qué se relaciona a esa aparición de enfermedades y transmisión. Por ejemplo, aquí ustedes ven un gráfico con los diferentes factores que pueden influenciar y cuál es el porcentaje de influencia según que sean actividad humana, animales o ambiente. Lo primero que demuestra este artículo es que donde hay más diversidad y por lo tanto más bosques, los bosques asociados principalmente a los tropicales de mayor biodiversidad, tenemos más diversidad de animales, más diversidad de patógenos, más posibilidad de transmisión. Por lo tanto, es el factor que probablemente más influencia la transmisión de enfermedades. Pocas enfermedades salen del desierto, o que hay, muchas más salen de las selvas tropicales. Después tenemos factores relacionados al humano, como la población, como la diversidad de mamíferos, etcétera. La población, no como uno cree, porque esto es la importancia relativa. 10% parece ser explicado por población humana, pero cuando uno va al detalle es al revés de lo que uno cree. O sea, la relación es negativa con la densidad humana. Entonces, esas son cosas que no necesariamente entendemos bien. ¿Y qué está detrás de esa correlación negativa? Uno cree que donde más humanos hay, más enfermedades hay, o más apariciones hay, no necesariamente. Los pastos también, y básicamente muchas actividades que van a producir una perturbación de un hábitat que está en equilibrio, un contacto con especies humanas o domésticas que pueden amplificar esta aparición de enfermedad. Y demuestra este gráfico de 2017, pero el mismo probablemente, y muy similar, publicó Jones en los años 2000 y muchos otros autores, de dónde iba a salir la próxima enfermedad emergente que produzca una pandemia. Entonces, no hay que ser experto para ver que todo se apuntaba al sudeste asiático hace mucho tiempo. Donde más se apunta, a lugares además donde hay mucha biodiversidad y hay pocas capacidades de los países de detección, bajo poder económico, África Central y algunos puntitos en América Latina, tienen ustedes por aquí, nosotros también. ¿Por qué? Por grados de biodiversidad, pero principalmente Centroamérica también. De hecho, somos buenos para pensar dónde salen las enfermedades. ¿Por qué ven a Europa y Estados Unidos muchos trabajos en estos sectores? Probablemente un sesgo de la cantidad de artículos que se hicieron o que deben controlar por eso estos lugares. Algunos lugares con alta concentración de poblaciones de animales domésticos, probablemente. Lo que sabemos predecir menos es por qué en ciertas zonas no pasa. Y uno de los mensajes de mi charla sería intentar entender eso. Cuando yo conozco una zona como el norte de Brasil, que está lleno de primates, y lo veremos después, que van a las casas de la gente, que toman desayuno con la gente. Y no hemos visto enfermedad emergente en esos sectores hace más de 20 años, aparte de la rabia del murciélago matófago. Nos preguntamos por qué no se cumple ahí. ¿Hay poblaciones en contacto con animales? Sí. ¿Hay gran ganadería? Por supuesto que hay gran ganadería. ¿Hay selva tropical? Hay selva tropical. Perturbación de las más grandes del mundo en tasas de deforestación. ¿Hay cierta vigilancia? Hay cierta vigilancia, o por lo menos la equivalente que hay en África Central. Hay laboratorios de referencia. ¿Qué está haciendo que no tenemos que, en gran parte de Latinoamérica, que se considera un hotspot de posibles transmisión de enfermedad emergente, no estén apareciendo, o por lo menos no en el grado que lo esperaríamos según estos estudios? Y eso se podría ver a poco reporte, pero también a tipos de virus que están circulando en las especies silvestres, etc. Por lo tanto, esas son preguntas que nos ayudarían en nuestro entendimiento para no tener que hacer lo que hacemos siempre, que es decir, de aquí va a salir, esperamos 10 años y aparece. De África Central va a salir, de América Central, lo que queremos prevenir que salga. ¿Por qué, se preguntarán, aparecen aparentemente cada vez más, con mayor frecuencia, enfermedades emergentes? Porque hay un aumento de las interacciones, y diré en general, pero sobre todo las negativas con la naturaleza. Hay más perturbación de ecosistemas naturales por deforestación y agricultura. La urbanización está aumentando la interacción directa en zonas urbanas con especies silvestres.
la cacería y el comercio de animales silvestres, sobre todo el comercio de animales silvestres en Latinoamérica, que mueve animales de lugares a otros, hace que también estemos aumentando las posibilidades de contacto. Y tenemos a todo esto que sumarle cambios complejos que no entendemos entre las especies, el cambio climático, el calentamiento global, la acidificación de los océanos, todas cosas que hacen que, si bien podíamos predecir, a lo mejor, mientras más cacería, más animales, más riesgo de transmisión, resulta que ahora que tenemos que incluir otros factores como la mutación de los virus, cómo eso cambia con el clima, etcétera, que no consideramos. Un ejemplo de urbanización que vamos a ver un poco más en detalle, urbanización de ambientes tropicales, y tenemos aquí al famoso mono sahuí Calitrix jacus, un mono presente en el norte de Brasil, que verán aquí en Salvador de Bahía, con mi amigo Gil, que lo tiene tocando guitarra, hasta interacciones que de hecho pueden ser más frecuentes que esas. Mucha gente, como ven aquí a la izquierda, en plaza le da plátano. Este es un primate endémico al nordeste de Brasil, y lo vamos a ver en detalle, se le llama sahuí, que tiene una capacidad de ser invasor muy alta, y que de hecho se presume, y ustedes me tendrán que contradecir, en la literatura dice que hay una población de sahuí en Buenos Aires, en una plaza incluso. No sé cuánto habrá durado esa población o si todavía existe, pero el sahuí ha invadido no solamente Río de Janeiro, Río Grande do Sul, pero en la literatura existen anecdóticamente reportes de una colonia semilibre o libre en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque muchos laboratorios zoológicos los tuvieron, los liberaron, y este animal se adapta muy bien. Aquí tienen interacciones desde aquí de Chile muy comunes, gaviotas, murciélagos, estas un poco más complicadas, como los lobos marinos que aparecen en el sur, en Valdivia y en otras ciudades, y atraviesan literalmente las ciudades. Interacciones cada vez más frecuentes hemos experimentado en los últimos meses y en el último año, diría, no solamente producto de la pandemia, pero muchos pumas apareciendo en la zona central, para los que hay recurrentes reportes. Yo me atrevería a decir hasta el año pasado que no era más recurrente necesariamente que en años anteriores, pero sí lo vemos ahora, sobre todo con la pandemia. Más de 1 o 2 pumas apareciendo cada 2 meses en Santiago, en zonas residenciales que tienen que capturar, como este que aparece aquí, que se suben a árboles, etc. Por lo tanto, un claro aumento para el cual no le entendemos las razones todavía. En el caso del puma podría ser que hay una gran sequía en esta zona central, que hay menos agua, por lo tanto las presas del puma, que se ha acostumbrado, por lo menos como los conejos y otros animales, bajan a buscar agua en los pastos de las ciudades, en las plazas, etcétera, y el puma tiene que migrar con eso. El primer ejemplo que les voy a dar, entonces, de una enfermedad emergente zoonótica es la rabia. Y lo primero que cuando uno piensa en la rabia, no es que es una enfermedad emergente, ¿cierto? Creo que ustedes, sobre todo los nuevos estudiantes, verán la rabia, y cuando uno dice rabia, siempre que lo enseño aquí en Chile, uno prácticamente se quiere quedar dormido, porque dice, oh, qué antiguo ese virus en el perro, etc. Bueno, no hemos tenido que replantear precisamente el concepto de rabia en Latinoamérica en los últimos 10 años, porque gracias a los exitosos esfuerzos, incluido el de Argentina, de eliminar la rabia en grandes zonas caninas, la circulación canina y por ende la rabia humana, hemos empezado a ver lo que no queríamos ver, que estaba probablemente oculto bajo esos casos de rabia, es la rabia en animales silvestres. El mensaje actual de la rabia es que la rabia canina está casi erradicada en Latinoamérica. Les daré los pocos ejemplos que estamos tratando de combatir en Brasil o en Bolivia o en Guatemala, circulación de rabia canina. Y es el murciélago matófago, el murciélago comúnmente llamado vampiro de Moe rotundus, que es el principal reservorio de rabia en América Latina, y hay una gran dificultad de controlarlo en reservorio silvestre. Mucho conocimiento tendrá de esto Argentina, que tiene a un profesor eminente en esta área, que es el profesor Del Pietro, que hizo todo lo que se ha podido intentar en Argentina y Latinoamérica, probablemente, de parar las olas de rabia que venían del norte de Argentina hacia el centro, con campañas de vampiricida y otros intentos de reducir las poblaciones de murciélagos, algunas con bastante efectividad, pero otras donde en la mayoría de los casos la ola seguía pasándose por el lado. Entonces, tenemos no solamente una dificultad de controlar a este reservorio silvestre, que no ha ido en mejoría en los últimos años,
y tenemos también un desconocimiento de qué hacer en caso de mordedura. Precisamente como la rabia ya parece un problema antiguo, pero nosotros una y otra vez hemos demostrado que en Latinoamérica es un problema emergente en el murciélago patófago, tampoco se toman los protocolos correctos para hacer una profilaxis cuando una persona es mordida. Entonces, lo que sabemos desde siempre la rabia transmitida por principalmente el murciélago es que es un problema de ganadería enorme, mucha mordedura y mortalidad asociada, y de salud pública. La transmisión es por rabia, casi 100% mortal cuando desarrolla síntomas en humanos, lo mismo en ganado. ¿Por qué cuando desarrolla síntomas? Porque estamos viendo poblaciones, tanto en la Amazonía peruana y en ganadería. Nosotros publicamos recientemente lo mismo que se publicó de manera similar en Guatemala, animales de ganadería con anticuerpos de alrededor de 5 a 10% en algunas zonas endémicas de rabia, que desarrollan anticuerpos a la rabia por exposición al virus, que no desarrollan síntomas y que no se enferman en los próximos 2 años por rabia. Por lo tanto, una exposición poco entendida en el mundo de la rabia y muy detectada también en animales silvestres, animales que no mueren a una exposición que aparentemente no permite el desarrollo del virus por varios posibles mecanismos como baja carga viral que desconocemos todavía. Cuando se desarrolla alta mortalidad en ganado, hay que vacunar al ganado todos los años y lo mismo en mamíferos silvestres, aunque alrededor de un 10-20% de los murciélagos con rabia tampoco desarrollan la enfermedad. Y tenemos entonces que los síntomas pueden aparecer de un par de horas a varios años. ¿Por qué varios años? Han habido casos extremos, personas de Estados Unidos que salieron de Latinoamérica 2 años después desarrollan y mueren de rabia. Casos extremos, pero que ocurren. Por lo tanto, incluso en uno de los virus más estudiados del planeta, tenemos todavía grandes incógnitas en su epidemiología y en su inmunología que parecían ser bastante básicos. ¿Cuál es la situación mundial de la rabia? La rabia canina sigue siendo el principal causante de mortalidad de humanos por rabia alrededor. Esto lo publicó Katie Hampson de la Universidad de Glasgow alrededor de 2015. Un número muy estimado, muy variable, de alrededor de 59.000 muertes por año, que puede variar entre 10.000 y varios cientos de miles. Mayoritariamente, como ven aquí, en África, África Central y del Este, en Asia, India, etc. Y una pérdida económica muy importante. Como les decía anteriormente, este no es el caso actual de Latinoamérica. Y eso fue gracias a las campañas de vacunación sistemática de perros en varios países y en varios lugares de Latinoamérica de manera sincronizada, una vez al año, una semana completa. Una excelente campaña de erradicación, tanto como vivimos con la fiebre aftosa probablemente. Hay algunas similitudes cuando hablamos con la gente de la Organización Panamericana de la Salud, sobre un trabajo que se hizo desde las reuniones de Redita del 83, me parece, en adelante, de acabar con la enfermedad que era mortal y que afectaba principalmente a poblaciones que tenían un bajo ingreso económico. Lo logramos muy bien en Latinoamérica, como lo ven en este mapa, excepto en algunos puntos muy particulares donde aparentemente una de las razones son coberturas de vacunación muy bajas, por ejemplo, el estado de Maranhão en Brasil, en Bolivia y en la frontera ahora con Brasil en Mato Grosso, en los casos que han aparecido en Arequipa y en Puno, en Perú, de circulación de rabia en el perro canina, que puede o no generar unos casos muy aislados de muerte en humanos. ¿Cuál es la ecología actual de la rabia en Latinoamérica o en las Américas en general? Bueno, aquí entramos en problemas, múltiples reservorios silvestres. Lo más común y más caracterizado, los reservorios de murciélagos, de varias especies, más de 30 especies de murciélagos con circulación de virus de diferentes variantes. El mapache en Estados Unidos y Canadá, el zorrillo también en México y Estados Unidos, el lobo Cerdocius tous en el norte de Brasil, que ahora ya hemos detectado nosotros también en trabajo en el sur de Brasil, haciendo circular variantes de rabia que son problemáticas porque una de ellas es la misma que circula en el perro. Por lo tanto, en zonas donde hemos estado tranquilos por años, Sao Paulo, Río Grande do Sur, estados completos en Brasil que ya se autoproclamaron con justa razón libres de rabia canina, pero además no necesariamente tienen campañas de vacunación, tenemos dos problemas: rabia de este zorro y rabia de vuelta del murciélago hacia caso secundario a perros, que también se están detectando cada vez de manera más frecuente. Vamos a hablar de este famoso Marmoset zawi calitrichiyacus,
que es el único primate no humano, de hecho el único primate, porque el humano no lo es, reservorio de rabia, que quiere decir capaz de mantener un ciclo propio de rabia, y no tenemos idea cómo lo mantiene. Las mangostas en el Caribe, principalmente en Cuba, también son un gran reservorio y producen, contrario a muchos otros reservorios silvestres, bastantes casos de infecciones. Y voy a volver y tomaré como ejemplo en la charla el murciélago matófago, porque directamente iré a la pregunta de cómo vamos a controlar la rabia en los ciclos silvestres. Como ecólogo o como veterinario o como trabajador de los campos más en agricultura y en ganadería, queremos llegar a soluciones. Tenemos un ciclo de mordedura del murciélago matófago a ganadería y a humanos. Tenemos que es un gran reservorio con mordeduras que son muy, muy comunes en ciertos lugares de Latinoamérica, mucho más de lo que creemos. En la Amazonía peruana, por lo menos 2.000 personas al año son mordidas por el murciélago matófago, y los resultados que tenemos de Perú en los Andes peruanos, que son las zonas de Cusco, donde está Machu Picchu, Apurímac y Ayacucho, más del 70% de los predios con por lo menos un animal mordido. ¿Cómo se cree que adquirió el murciélago la rabia? En el momento de la colonización, por una transmisión a perro, discutida, pero que por lo menos los datos genéticos muestran que más o menos viene de ese tiempo. Seguramente le explicó eso doctor Condori. Raras muertes en humanos, pero muy difíciles de producir. Alto costo social para los campesinos en Perú que viven de ganadería de subsistencia. Afecta a la educación, la salud. Y problemas de prevención. ¿Por qué? Porque es un costo muy alto, por lo menos en Perú, de la vacunación. En otros países se da junto con la vacuna fiebre aftosa y de manera gratuita. No es el caso en Perú, y por lo tanto no se vacuna si no se considera que uno está en riesgo. ¿Les suena esto de no me protejo si no me considero en riesgo? No me pongo mascarilla si no considero que tengo riesgo de coronavirus. Eso se repite y lo hemos demostrado una y otra vez en diferentes escenarios de prevención de enfermedades, y todavía no logramos que nuestros colegas sociólogos colaboren lo suficiente con nosotros para que establezcamos juntos medidas de prevención que sean eficaces para demostrar a la población que el riesgo sí es alto en ciertos casos. Esto nosotros lo publicamos, donde tratamos de cuantificar, ocupamos mapas, encuestas, correcciones por distancia al lugar de reporte, que es algo muy poco tomado cuando se calculan los costos sociales o económicos de cualquier enfermedad, incluyendo humana, que mientras más lejos uno está de un lugar de reporte, menos posibilidad de reportarlo. Ahí es donde entra un ecólogo a hacer modelos de resistencia en el espacio, tomar en consideración los mapas de cómo se mueve la gente, de si toma transporte público o no, etcétera, y calculamos un índice de subnotificación, pérdidas que parecen pequeñas para Perú, $150.000 anuales, pero a nivel de un campesino, un animal muerto es equivalente a un sueldo mensual. Y aquí la famosa caracterización que hicimos de que la distancia a la oficina dificulta el reporte. Muchas enfermedades, brucelosis y otras, tendrán el mismo problema en Argentina. Más lejos está un productor, menos chance porque tiene un costo por distancia de reportar una enfermedad, además de otros factores, y nunca, y muy pocas veces, no nunca, pero muy, muy pocas veces hemos estimado eso y lo hemos incluido en los reportes de cuánto está costando o cuánto está afectando una enfermedad. ¿Cuándo vacunan los campesinos peruanos a su ganado? Y probablemente esto es general para Latinoamérica, cuando le tienen miedo a la rabia. Y aquí ven imágenes de los mototaxis en esta zona donde la imagen del murciélago está muy presente realmente en la sociedad, pero a pesar de que está presente la imagen del murciélago, cuando los campesinos en su zona no piensan que el murciélago es transmisor de rabia, vacunan menos. Cuando creen que no hay casos en su zona, aunque estén reportados, vacunan menos. Cuando creen que hay casos en sus comunidades y no están reportados, es un falso mío, también vacunan más. Por lo tanto, es realmente una percepción del campesino para tomar medidas preventivas y no necesariamente un cálculo, por ejemplo, monetario. Son poblaciones extremadamente bajos recursos económicos, pero donde todos los factores socioeconómicos que estudiamos nosotros no influyeron en su decisión de vacunar o reportar la enfermedad, y teníamos más de 24 factores socioeconómicos. Entonces, volvemos a la pregunta. Ya que les mostré y espero haberlos convencido de que es un gran problema para la ganadería y para la salud pública
la rabia. ¿Qué hacemos para controlarla y prevenirla? Bueno, tenemos que volver al ciclo. Y aquí es donde nuevamente empieza y vale la interacción entre veterinarios, microbiólogos, gente que trabaja en agricultura, ecólogos, matemáticos, inmunólogos, microbiólogos. Necesitamos entender el sistema en su integralidad para poder definir cuáles son los puntos débiles de estas enfermedades para poder atacar. ¿Cuál es la dinámica hasta ahora conocida del virus de la rabia? Infecta una colonia de murciélagos, aparentemente hay dispersión de animales infectados a otras colonias y así se mueve colonia en colonia. No se queda en una colonia como pensábamos al principio y los animales más estresados volvían a desarrollar la rabia. No, aparentemente tiene una dinámica más de lo que llamamos metapoblación, que quiere decir cuando no está en un sector es porque no está circulando. Se va, se mueve, los machos dispersan más que las hembras, por lo tanto, y los machos jóvenes. Eso aparentemente tiene una dinámica que mueve la rabia. Y después la mordedura a ganadería, a humanos, a fauna silvestre introducida, como los jabalíes en Brasil, parecen ser buenos puntos de mordedura murciélago y riesgo de rabia. ¿Cómo la hemos tratado de prevenir y controlar hasta ahora? Primero que nada, una vacunación que funciona muy bien en cuanto a su efectividad, tanto en humanos como en ganado. En ganado hay que vacunarlos cada año. Me refiero a funciona cuando un animal o un humano es vacunado. Bueno, un animal bien vacunado no sucumbe a la rabia, un humano bien vacunado tiene que ir a hacer un par de vacunaciones extra, pero tampoco debería desarrollar la enfermedad. Y por lo tanto tenemos ese mecanismo. ¿Por qué entonces no paramos ahí? Porque lamentablemente no tenemos buenas coberturas de vacunación a ciertas poblaciones en riesgo. Entonces lo otro que ha hecho toda Latinoamérica es lisa y llanamente hacer control poblacional, que se traduce en ir a matar murciélagos. Antes lo hacíamos de manera indiscriminada, con quemaduras de cuevas, etcétera, y ahora se trabaja mucho más con vampiricida, que son geles que se le aplican a las colonias o a los mismos animales para que se transmitan después al contacto entre los murciélagos, que les gusta hacer grooming, que se llama, que hace calarse entre ellos, se transmita ese gel con veneno a toda la población y muera. El gran problema de esto, del control poblacional, es que no hemos visto evidencia científica de que funciona. En Argentina no funcionó cuando trató de parar olas. Nosotros lo hemos estudiado en Perú en un artículo que tenemos en revisión y en preparación, donde también seguimos un gobierno regional y su captura de más de 10.000 a 20.000 individuos, y la rabia se mantuvo en esos lugares a pesar de un proyecto de $500.000. Por lo tanto, no hemos logrado encontrar la logística necesaria para reducir lo suficiente las poblaciones cuando haya rabia circulando. Y una de las ideas que se nos ha ocurrido a los investigadores en los últimos 5 años, 5 a 10 años, es vacunar a los murciélagos, tanto como lo hicimos con los perros y como lo han hecho otros países como Estados Unidos y Europa con los zorros o los zorrillos, de introducir la vacunación, que está bastante desarrollada. En Brasil ya se demostró desde los años 2009 al medio de colaboradores que funciona la vacunación para inmunizar a los murciélagos, y en estos momentos hay, por lo menos en Perú, diferentes pruebas de cómo se podría inmunizar de manera eficiente a los murciélagos. Esto nosotros lo hemos resumido como un ejemplo que no importa el trabajo, pero para que vean que a veces hacemos investigaciones que son muy aplicadas en particular a un efecto, como les mostré, el costo de la rabia, y otras veces, como en esta revisión que acabamos de publicar, queremos dar precisamente herramientas que logren o por lo menos intenten juntar a diferentes actores. Este trabajo que hicimos sobre las nuevas vías de intentar manejar la rabia en murciélagos en Latinoamérica incluye diferentes lugares, diferentes puntos donde podemos aportar soluciones en la distribución a murciélagos, qué es lo que sabemos actualmente y sobre todo cuáles son las preguntas que no sabemos. Por ejemplo, el control poblacional, ¿cuál es el efecto del movimiento de los animales, de la dispersión? Al entrar con control poblacional a la población, probablemente hacemos que los animales que pueden migrar, que son los machos infectados, vayan a otra zona. Eso ha producido brotes en otros lugares. ¿Cuáles son las futuras investigaciones? Estamos buscando vacunas que hagan, por ejemplo, control de natalidad con hormona anticonceptiva y vacunación al mismo tiempo. Eso lo podemos hacer a nivel del reservorio. Podemos reducir la transmisión entre especies. ¿Cómo? Bajando la mordedura, algo que no hemos podido lograr en ningún lugar de Latinoamérica, salvo puntos muy específicos.
no tenemos, y es algo que nos frustra, ustedes no se imaginan cómo, solución a cuando un campesino nos dice, ok, incluso pueden vacunar a sus murciélagos y que no le dé rabia, pero yo tengo el problema de la mordedura. ¿Cómo? Julio, Sí. perdón, un estudiante pregunta si escuchó bien, si dijiste que la vacunación de los murciélagos sería vía nasal. La vacunación de los murciélagos, hasta como lo hemos planteado hasta ahora, es cuando uno ocupa el gel, un gel vampiricida que pone en un murciélago, que tiene veneno, los murciélagos se acicalan entre ellos y se pasan el gel. Y ahí mueren, porque el gel viene con un veneno. Lo que se ha hecho hasta ahora es reemplazar el veneno por la vacuna. Entonces, no necesariamente, claro, nasal o fecal oral, pero consumen, es más oral, básicamente. Ellos consumen ese gel y ese gel, en vez de matarlo, los inmuniza con una vacuna. Perfecto, y aplicar lo que ya se conoce como método de llegar Exactamente. para la vacuna, perfecto. Hay varias vacunas andando, varias que ya se han recombinado con otros virus de Raccoon Pox y otros hace mucho tiempo. El problema sigue siendo en fauna silvestre, cómo se lo entregamos y por supuesto que hay todas las problemáticas de si ni siquiera logramos matar a los murciélagos, cómo vamos a lograr que se transmita una vacuna, vamos a ocupar vacunas que se transmiten solas, por ejemplo, esas cosas que se están desarrollando. Y por supuesto que topamos con el medio de administración. ¿Cuánto necesitamos vacunar de la población, etcétera? Esos son los trabajos principalmente que se están desarrollando en Perú. Este artículo, por ejemplo, se realizó con investigadores latinoamericanos en general, de México, de Perú, de Brasil, y miembros de organizaciones como la Panamericana de la Salud, la OIE, etcétera, porque queríamos poner los puntos de vista similares. Por ejemplo, los ministerios de salud o digamos, las entidades que trabajan con los agricultores principalmente están a favor de ese control poblacional porque ellos quieren resolver la mordedura por el alto costo, no solamente de la rabia, sino que de las otras enfermedades que podrían pasar, pero sobre todo de tener animales sangrando, de tener pérdida en los cueros de esos animales, etcétera. Y no hemos encontrado cómo reducirla, tampoco en humanos en la Amazonía, porque se pueden cerrar las casas y eso automáticamente cerrar los techos acaba con el problema de tener murciélagos que entran, pero no se puede hacer en lugares de la Amazonía donde la gente está acostumbrada a tener el techo abierto. Tampoco necesariamente la utilización de redes de mosquitos funciona tan bien. Se habla siempre por qué no poner los animales en un corral y los cierran con red, porque cuesta mucho dinero. Ya me dirán ustedes cómo uno encierra a criaderos de animales que están semi-extensivos, sobre todo en los Andes, que van a ver los agricultores una vez al año, pero además el costo de mantener esas redes. Se han intentado ultrasonidos, luces a las que se pueden adaptar los murciélagos, pero eso simplemente va a desplazar de un lugar a otro a esos animales y se adaptan. Entonces tenemos ese problema, como todavía podemos mejorar la cobertura de vacunación con dosis de vacunación menores, ahora se ocupan 3 a 5 para pre y post exposición, podemos estar empezando a llegar a unas vacunas de una sola dosis, ojalá con el tiempo que se han demostrado en perros que también sean estables, que es un gran problema cuando uno tiene que llegar con esas vacunas, tanto a animales que están lejos como a poblaciones humanas. Necesitamos mantener cadenas de fríos que son difíciles de mantener. Julio, perdón. Sí. Quería rescatar una cosita de lo que venía diciendo, digo, ¿no? Lo importante entonces, muy pocas veces lo veo, que en la gestión de planes de manejo de enfermedades se tenga en cuenta un ecólogo, por ejemplo, no en todas las enfermedades no tendrá tanto peso como, por supuesto, ¿no? Depende de la enfermedad. Pero a este nivel, la cantidad de cosas que uno tiene que ir incorporando de alguna manera, porque cada situación de una misma ciudad, de un mismo país, que puede parecer similar, es un contexto totalmente distinto, ¿no? Y esto de cómo las medidas, las prácticas que puede o no puede hacer un tipo de productor, ya te obliga a tener otra herramienta, otra idea, a encararlo de otra manera y un montón de cosas que uno tiene que incorporar como veterinario más allá de si tengo o no tengo la vacuna disponible y si tiene un 99 o un 97% de efectividad, ¿no? Como para que pueda ser exitoso o intentar por lo menos que tenga una intervención exitosa. Bueno, a mí me fascina, pero la verdad que es un mundo súper complejo y que obliga a trabajar mucho en equipo, como remarcabas al principio.
De paso te transmite una pregunta de un chico, dice, ¿es igual de efectiva la acción de la vacuna por vía oral? ¿Se pasa en la lactancia? Buena pregunta, no lo sabemos si se pasa, o sea, anticuerpos maternales que se pasan hacia por transferencia vertical. No lo sabemos, yo creo, no lo hemos podido estudiar en detalle. Esa sería, yo creo, la respuesta rápida. Y es efectiva, la vacuna oral es bien efectiva, digamos, los estudios que se han hecho a 90 a casi 100% de inmunización, que si le diéramos la vacuna directamente intramuscular a los murciélagos, pero no sabemos muy bien esa idea de transferencia de anticuerpos maternales. Eso no lo sabemos en general en la rabia, principalmente porque se creía que los animales no desarrollaban anticuerpos. Ahora recién que estamos entendiendo que los animales pueden desarrollar anticuerpos, incluso por exposiciones naturales, es que podríamos empezar a entender si ese 10% que tiene anticuerpos se los pasa a las generaciones por transmisión vertical. Para responder un poco a tu comentario, Ezequiel, claro, finalmente, más que ignorar a los ecólogos, por ejemplo, que es algo por lo que nosotros luchamos, como a lo mejor los veterinarios muchas veces en una salud, esto partió de los veterinarios hace muchos años, para empujar que ellos también tenían que sentarse a la mesa con los médicos, por ejemplo. Que los problemas de salud pública en medicina humana también tenían un componente muy fuerte, por esta idea de la zoonosis, con lo que pasaba en los animales de producción, que por lo tanto, o de compañía, que por lo tanto no eran disciplinas que se pueden hacer realmente con trabajo de cada uno por su lado. Y finalmente, yo creo, responder a si necesitamos un ecólogo para trabajar en fauna silvestre o incluso en animales de producción, en lo que es dinámica, digamos, de transmisión dentro de los lugares, como estudiamos nosotros, confinamientos, en épocas donde más se confinan los animales, cuáles son los riesgos, cosas que han estudiado, por supuesto, mucho los veterinarios, pero donde falta más comprensión, es como preguntarse si ocupar mascarilla para coronavirus es efectiva. Es efectiva una N95, es a 99% efectiva. ¿Necesitamos un sociólogo para entender por qué la gente no se pone la mascarilla? Claro que sí. Porque no es llegar y decir solamente que no se la ponen porque no tienen dinero. Yo alrededor mío tengo mucha gente que tiene dinero para comprarse una mascarilla y no se la pone. Y entonces ahí entran factores que simplemente no somos capaces nosotros como biólogos, como veterinarios, incluso como médicos, de entender. ¿Hacemos el esfuerzo? Hacemos el esfuerzo. ¿Creemos que lo entendemos? Sí. Probablemente parte de esa no interdisciplinariedad hace que no resolvemos los problemas de gran manera. Actualmente tenemos demasiadas enfermedades que circulan, hemos erradicado 1 o 2 en toda la humanidad y entonces eso nos demuestra que tenemos camino que hacer. Creemos la gente que hacemos una salud que parte de ese camino es mejor diálogo entre las disciplinas. Habrán otras cosas que desarrollar, por ejemplo, mejores vacunas, mejores mascarillas, etc. Pero también sabemos que parte de eso es no entendemos muy bien estos sistemas y por lo tanto necesitamos entenderlo mejor porque hay un porcentaje de ese entendimiento que nos va a ayudar ni siquiera a controlarlo, pero sobre todo, que es lo que deseamos todos, a prevenirlo. No queremos controlar un coronavirus, queremos prevenir que pase. Y a lo mejor hemos prevenido a algunos sin darnos cuenta y a lo mejor hemos dejado pasar otros que sabemos que circulan, por ejemplo en África Central, no coronavirus, pero otros virus que pasan ya a los cazadores y de suerte probablemente no se han transmitido de manera más masiva en las poblaciones. Quería tocar rápidamente el tema de esta rabia en el primate urbano. Aquí estamos hablando de otro escenario, estamos hablando de un escenario que apareció en los últimos años. Este primate sahuí que es endémico al norte de Brasil, pero invasor en el sur, como lo ven en este mapa. Aquí está en la distribución normal, entre comillas, endémica de este primate, y miren cómo se ha desplazado simplemente porque la gente se lo ha llevado en camiones, en auto y comprándolo por Mercado Libre hacia el sur de Brasil, y después cuando el animal se torna, como todos los animales, más agresivo cuando es más viejo, lo sueltan, y lamentablemente este animal tiene una capacidad muy grande de cuando lo sueltan en una plaza con árboles tropicales, se logra establecer. Es el primer reservorio de rabia en primates detectado hasta ahora donde circula una variante propia. Aquí tenemos análisis genético de mis colegas brasileños que mostraron que existe una variante aquí de murciélago, que existe la variante en perro como este perro peruano, y tenemos una variante propia del monosahuí que puede ser originaria en tiempo evolutivo de rabia murciélago, pero no lo sabemos de quién. Ahora, contacto muy frecuente, como les mostré anteriormente,
y mucho movimiento de este animal. Demasiado tráfico de este animal, como podemos ver aquí. En Facebook ustedes pueden encontrar dónde comprarle casa a estos animales y se mueven muchos animales, se alimentan mucho estos animales en lugares donde tanto ha sido invasor como en su rango de distribución endémico. Y nuevamente, ustedes no necesitan un ecólogo para saber que los humanos principalmente se pueden pegar enfermedades de animales cercanos filogenéticamente. Por eso tenemos malaria, SIV, HIV y ébola viniendo de contaminación de grandes simios. Por lo tanto, quien dice primates dice riesgo de que se transmitan muchas enfermedades, entre ellas la rabia, pero otras que pueden tener adenovirus, coronavirus y otras, dado el contacto tan frecuente entre los animales y el humano. Cuando hablamos de frecuente, cuando uno va al norte de Brasil y se adentra en el interior del estado, pregunta dónde están estos animales y siempre va a encontrar en cualquier pueblo donde sea un hábitat propicio para estos animales, una señora por lo menos que en la mañana le pone plátano y le corta platanito a los abuelos, que los llama con un sonido y ellos vienen y les quitan el plátano y usted le pregunta a qué hora viene, a las 7 de la mañana, no a las 7:30, a las 7 de la mañana si están aquí van a poder verlo. ¿Y cuál es el problema con estos animales? Como si usted ha tenido la suerte de ir a Río de Janeiro, donde hay una especie parecida, Calitis pericillata, que tiene el tufo, como se le llama aquí, negro, que lo ven en el Pan de Azúcar y levantan los ojos en Copacabana, está dando vueltas en los edificios, que cuando la señora va a comprar al mercado o tiene un cumpleaños y tiene que irse a otro lugar y vienen los monos a las 7 de la mañana y aparece la hija que no tiene ni una intención de darle la banana, se ponen agresivos y entonces muerden a las personas y eso generalmente como son mordidas. Bueno, agresivos los animales cuando no tienen la recompensa que tanto se le ha prometido a lo largo del tiempo. ¿Ha ocasionado muerte en humanos? Sí. Vamos a decir poca, pero toda muerte de rabia es prevenible, por lo tanto no son pocas, pero son alrededor de 10 reportes oficiales de muerte por rabia de sagüí en el nordeste brasilero. Y entonces una de las preguntas que nosotros nos hicimos es, ok, hay bastante primate con interacción, pero ¿es realmente una amenaza para la salud pública? Tenemos que cuantificar las mordeduras. Y lo que vemos en este gráfico es que hay en casi todo Brasil mordeduras de primates. Cuantificada una incidencia de alrededor de 2 por 100.000 habitantes, que son por lo menos 2.000 a 3.000 humanos mordidos por este primate al año en Brasil, y que por lo tanto la posibilidad de transmisión de virus es muy grande, y lo que no sabemos dónde está circulando la rabia o otras enfermedades en estados que no han reportado. Y para eso nosotros, por ejemplo, yo me pongo aquí mi chaqueta de veterinario que no soy, con otro biólogo, para ir a estas comunidades en Brasil o a estas ciudades, aquí estamos en Salvador de Bahía, para capturar a estos animales, anestesiarlos, sacarles muestras, dejarlos ir, para detectar exposición por lo menos a rabia y otras enfermedades. ¿Con qué intención? Con que no solamente para la rabia, no se vuelva a decir después que había un virus circulando en estos primates del norte de Brasil, donde muchos argentinos van a vacacionar, por ejemplo, a las playas de Pipa, y que a veces los muerden estos animales y vuelven a hacerse los tratamientos de profilaxis a Argentina, y que no vayan a volver con otro virus que no hemos detectado hasta ahora que causa una epidemia. Hasta ahí rápidamente, y me he demorado bastante, así que tengo entre 45 minutos y una hora, ya voy en 45 minutos. Tranquilo, Julio, tomate todo el tiempo, tranquilo. Tranquilo que estamos aprendiendo un montón. Qué bueno. Para hablarles de esta segunda parte, que es de resistencia antimicrobiana, probablemente por lo que vinieron a escucharme, que lo resumiré en algo bastante concreto, que es un fenómeno muy común, la detección de resistencia antimicrobiana en fauna silvestre. Son miles de estudios, yo me atrevo a dar ese número, son cientos de miles. Debemos ir en 10.000 estudios, no sé cuántos estudios habrán de detectamos a la fauna silvestre. El problema no es que la detectemos, es que no entendemos su circulación. Nuevamente, la pregunta no es si vamos a tomar muestras de animales silvestres que pasan por territorio humano, como estos waterhawks en África, si es que realmente van a tener o no bacterias resistentes. Si muestramos 10 animales, no vamos a encontrar, porque las probabilidades siempre son de 5 a 10%. Si muestramos 10.000, vamos a encontrar. El problema es, no solamente no sabemos de dónde viene, porque siempre asumimos que son los humanos, pero no sabemos cuál es la fuente. Y dos, no sabemos qué
¿qué importa eso como consecuencia de vuelta para los humanos y los animales domésticos? Por lo tanto, necesitamos un enfoque de la salud para entender el impacto. ¿Qué nos importa, como le digo, de que una gaviota tenga una bacteria Escherichia coli resistente a los betalactámicos cuando los humanos se contagian por betalactámicos en los hospitales, en la comunidad o en contacto con animales de producción? Sabemos que la resistencia antimicrobiana mata a mucha gente y animales, tiene un costo económico enorme, pocas veces estimado, sobre todo en Latinoamérica. No tiene solución simple porque no se producen más antibióticos actualmente, o salen 1 o 2 descubrimientos cada 10 a 20 años. Y no es solo un problema hospital, y eso es muy relevante. No son bacterias que estén confinadas a las clínicas veterinarias y menos a los hospitales. Las bacterias se transmiten en el ambiente y en la comunidad hace más de 30 años, en reportes. La RAM mata mucho, RAM, resistencia antimicrobiana, es lo que se ha cuantificado, sí, en Estados Unidos alrededor de 23.000 personas al año, se estima que a nivel mundial alrededor de 700.000 muertes al año. Esto equivale a los estudios que se han hecho en India a un niño cada 9 minutos, y hay pocas estimaciones, como les decía, sobre todo en Latinoamérica, por causa de la subnotificación. Se cree y se predice, según el reporte ONIL, que habrá más muertes por infecciones ligadas a la resistencia antimicrobiana que muertes ligadas a cáncer o a la diabetes juntos de aquí al 2050, y que eso nos va a costar alrededor del 1 a 3% del PIB mundial, sobre todo el sector que los argentinos conocen muy bien como la ganadería. Y como la mayoría de las enfermedades, ¿a quién va a afectar eso más para el 2050? A los países de bajos recursos económicos, principalmente África, a Asia y a Latinoamérica. Entonces, como les decía, la RAM no está confinada a hospitales, se puede adquirir en la comunidad. Hay innumerables ejemplos de aparición de Shigella desde los años 70 en la comunidad, de muchas otras enfermedades que aparecieron en los hospitales, y un par de años después los mismos agentes resistentes a los antibióticos aparecieron en la comunidad, que quiere decir en pacientes que ya llegaban con esa resistencia a los hospitales. Una de las principales causas, lo sabemos, es el uso de antibióticos en agricultura, que va muy en aumento. Aquí tiene un gráfico de Estados Unidos. La producción de ganadería no ha aumentado tanto en Estados Unidos en los últimos, del 2009 al 2014, sí el uso de antibióticos, por lo tanto, más antibióticos por animal. ¿Y cuáles son los países que se proyecta que crezcan más el nivel de antibióticos? Países de gran consumo y producción como China, Estados Unidos y Brasil. Entonces, tenemos un uso muy elevado en agricultura, un uso también elevado en humanos. Tenemos antibióticos comunes, 70% de los antibióticos de uso en medicina humana se ocupan en la agricultura, y hay sí, y esto es necesario decirlo, un debate actual científico de cuánto se transmite de la ganadería a los humanos. Eso no está claro. Lo que está claro es que se ocupan los mismos antibióticos, pero tampoco se ha demostrado en todos los casos que lo que circula en animales de producción circule y se pasa a los humanos. Muchas veces, de hecho, no, se ha demostrado que son circulación independiente según el lugar. Por ejemplo, grandes producciones sistematizadas industriales donde se creía que iba a haber transmisión, no había, y sin embargo en pequeños productores en África o en otros lugares sí parecen ser, por bajas medidas de higiene y sanidad y más contacto directo con los animales que entran hasta las casas, posibilidades de contacto. Entonces, eso es algo que nos falta estudiar, pero en este ciclo que les muestro de Escherichia coli, una figura ruma, lo que sobre todo no sabemos es qué rol juega esta fauna silvestre a la que le puede llegar resistencia de la ganadería, de contaminación por desechos de antibióticos de las empresas farmacéuticas, de transmisión del humano, etcétera, etcétera. Ese es el rol que queremos identificar. La resistencia a los antibióticos en fauna silvestre lo sabemos de hace mucho tiempo, desde el 78 que fue lo primero que yo he encontrado que se detectó resistencia al clorfenicol en cuervos en Japón. Después hubo una pausa grande, se detectó esos cuervos que efectivamente están comiendo en basurales, de ahí se cree que es la transmisión. Esperamos casi 20 años, como ven, para tener estudios más exhaustivos de poblaciones en cautiverio, en monoaviadores, puma y otros animales, donde en zoológicos, por ejemplo, de México y Australia, se detectaron diversas bacterias resistentes. Y después se empezó a acumular la evidencia, como este artículo que muestra de Wang, el rol de la fauna silvestre, sobre todo de pájaros, donde la resistencia a betalactámicos de espectro extendido, las famosas BLE, con más de 170 clones de BLE circulando en pájaros en Europa. Otros ejemplos también sobre mamíferos y otros animales.
Tenemos lo mismo en Latinoamérica. Nosotros detectamos en el 2018, en un muestreo del 2016, lo que publicaba en el 2018, bacterias resistentes a los betalactámicos en estos mismos murciélagos que muerden al ganado. Buscamos estafilococo, no encontramos, pero sí encontramos Escherichia coli en una población que ahora estamos mostrando que se pueden mantener casi durante 3 años, y que los estudios genéticos mostraban que tenían una variante muy similar, si no idéntica, en cepa a la que encontramos en el ganado. Aquí les muestro el lugar alrededor de Lima donde teníamos monitoreando las colonias y la ganadería asociada. Mucha beta-lactámico en zonas donde no hay uso de beta-lactámico o muy raro en los campesinos. Tenemos también bastante reporte de BLE en gaviotas de Argentina y de Chile. Como ejemplo, en este artículo de Chile, más del 54% de las cepas de Escherichia coli eran resistentes a los beta-lactámicos, y también resistencia a antibióticos que eran antiguos pero que estamos reutilizando debido a la multiresistencia, como saben, la colistina, y también ahora de a poco detección de genes resistentes a la colistina como MRCR1 en Sudamérica, en gaviota y en otros lugares. ¿Por qué nos interesa la ramen silvestre? Por 3 puntos. Un punto del punto de vista, como les dije al principio, mío de conservación. Yo quiero saber si el humano está afectando a la fauna silvestre. Es un buen marcador que mide contaminación del humano hacia el silvestre, porque pensamos que las fuentes de contaminación generalmente son humanas. Otro factor muy poco explorado, donde hemos hecho muy poca investigación. ¿Qué pasa si un animal silvestre se pega una coli con resistencia a los antibióticos, pero se la pasa dentro de su estómago a una salmonela? Y la salmonela, esa sí es patógena y se nos devuelve. Gran diversidad en biodiversidad en ambientes naturales, más chances de interacción entre las bacterias. ¿Cuál es el efecto de eso? No tenemos muy pocos estudios, para no decir ninguno, que ha demostrado que el temor que tenemos, que bueno, los murciélagos no solamente tienen Escherichia coli, pueden tener estafilococos. ¿Qué pasa si los estafilococos reciben una resistencia de otra especie similar? Y se mezcla, como decimos. Y el último problema más clásico que reportamos generalmente son reservorios. Por lo tanto, mantienen esa resistencia, y cuando se acaba el problema en los humanos y el ganado, van a poder rediseminarla. Entonces tenemos que la BLE en silvestre es por proximidad humana. Lo que sí sabemos que hay un aumento de la prevalencia en muchos animales que están en mayor contacto con los humanos. Y llegaré hasta ahí. No se ha probado muchas veces cuál es el origen. No se ha ido, por ejemplo, a tomar muestreo de los vertederos al mismo tiempo que se encuentran gaviotas para saber realmente el origen, si es un vertedero, si es una ganadería, si es el agua que viene de las ciudades. Eso se desconoce mucho. Se asume, pero se desconoce. La transferencia, como les digo, RAM, entre comensal y patógena es desconocido en animales silvestres. Hay que seguir diversas especies y genes al mismo tiempo, y podría estar, como les digo, favorecido por mayor diversidad de clones y genes en ambientes naturales. Lo que sí hemos dicho una y otra vez es que los silvestres son reservorios potenciales de RAM. Hemos ocupado eso en la literatura de manera constante, pero siempre ha sido algo sospechoso. ¿Cuál es la sospecha que tenemos? Que muy pocas veces hemos probado. Tenemos una gaviota, por ejemplo, la gaviota de Franklin, en Alaska, y en Alaska toma bacterias resistentes a los antibióticos por contacto con zonas en Canadá que tienen mayor presión de selección por antibióticos, que es un reservorio, un animal, una población que lo mantiene, viaja, y lamentablemente la gaviota de Franklin llega al norte de Chile, y son en esa gaviota donde nos dimos cuenta que tienen resistencia. Por lo tanto, le echamos la culpa a que yo me puedo exponer de una bacteria que viene de Canadá. Ni siquiera necesita viajar una persona como turista de avión de Canadá a Chile, sino que las propias gaviotas nos podrían estar contaminando directamente con bacterias resistentes. Y hemos encontrado recientemente, por ejemplo, bacterias resistentes a los antibióticos en el cóndor andino, publicado recientemente por el equipo de Nilton Lincopan, que son, con análisis genómico, cepas que son potencialmente patógenas, internacionalmente conocidas por afectar a humanos por ejemplo, en los hospitales. Por lo tanto, tenemos esta posibilidad de que efectivamente estos animales sean reservorios, pero es una posibilidad no probada hasta ahora. No sabemos cuánto mantienen estos animales esa resistencia. Se acaba de publicar un artículo que contaminó a esta gaviota en Alaska y muestra que la resistencia por lo menos mantienen en su intestino durante casi 19 días, me parece, bacterias resistentes a la colistina cuando están infectados. Nosotros estamos
intentando publicar un artículo donde vemos que en la misma colonia de murciélago, mismo clon de Escherichia coli se mantiene en la colonia por más de 3 años, por lo menos por 3 años, pero no sabemos el impacto de esa mantención, qué factores la afectan y si eso después se va a devolver a los humanos o a la ganadería. Para terminar entonces, quiero darles las aplicaciones nuevamente de lo que les presenté al principio, que es cómo con nuestra investigación de la salud vamos a contribuir, por ejemplo, a la conservación de fauna silvestre. Bueno, participando en estrategias de control de enfermedades en silvestres con las entidades que protegen, y por lo menos en mi caso, asociándome no solo en los muestreos, pero en encontrar soluciones con parques nacionales, con el Ministerio de Medio Ambiente, los diferentes lugares donde trabajamos. Estos tienen que ser actores que participen y que, por lo demás, facilitan mucho los trabajos de investigación cuando tenemos buenas relaciones con ellos. Si queremos mejorar la salud de los animales y el bienestar de los campesinos, tenemos que cuantificar y prevenir el costo de estas enfermedades. Que les sirva el trabajo que hacemos a los organismos de producción. Por lo tanto, tenemos que asociarnos con productores, por ejemplo, para hacer los cuestionarios y entregarles los resultados y ver cómo vamos a solucionar los problemas, por ejemplo, de mal uso de antibióticos, con las autoridades locales, con los servicios de agrícola ganaderos como el SENASA en Argentina o el SAC en Chile, que son actores que están en el día a día de estas prevenciones, pero no necesariamente tienen todas las herramientas que podemos aportarle a la investigación y nosotros no tenemos las herramientas para aplicarlo y tenemos que tener un buen diálogo con esa identidad. Y para proteger a la sociedad de enfermedad emergente, hacemos una salud identificando especies de animales reservorios que pueden saltar al humano, por qué esos lugares son propicios para eso, y entonces colaborar con los ministerios de salud, por ejemplo, como colaboramos y nos financia el trabajo en el SAGU en Brasil, o institutos de salud pública que además tienen capacidades de diagnóstico muchas veces de patógenos como la rabia, que no podemos diagnosticar en cualquier laboratorio. Ustedes tendrán ejemplos de lo difícil también que es tener laboratorios conformes para diagnóstico de brucelosis y otras cosas, leptospira, que es de grado P3, y para los que necesitamos esas colaboraciones porque no podemos hacer todo en laboratorios de bajo nivel de bioseguridad. Con eso agradezco mucho la invitación y espero que se haya entendido el mensaje general y estoy dispuesto para responder. Muchísimas gracias, Julio. La verdad es que increíble la charla. Se nota que has caminado la selva, que has trotado en Brasil, que has trotado en Perú. Se nota esa experiencia en los detalles, en lo fino. Y a mí me pasa que me sorprende cuando la gente tiene esa capacidad de analizar a nivel molecular y hacer las relaciones con que las personas no se quieren poner, no sé, no quieren tomar determinada medida porque culturalmente lo ven mal. Cuando uno logra entender, buscar esa relación, los cambios, y lo charlábamos en las clases anteriores y demás, los cambios son mucho más efectivos, ¿no? Hay que tener una cabeza enorme, o por lo menos una apertura a saber que hay que tocar puertas, como bien decías vos, a sociólogos, a todos los que disciplina que pueda tener un aporte pequeño o grande que sea positivo para resolver la problemática, ¿no? La verdad que, bueno, yo súper contento porque son temas que me parecen muy interesantes y porque destaco algo que, bueno, hemos charlado también en otro momento cuando nos pusimos en contacto, esto de que el trabajo, la investigación, no importa a qué nivel sea, tenga una aplicación final, ¿no? Tenga un uso, que no sea solamente escribir si hay resistencia a fauna silvestre, porque es un trabajo más de miles, como vos decías, ¿no? Pero sí el poder, o intentar por lo menos después, las circunstancias a veces favorecen o no favorecen, muchas cuestiones no se resuelven por dinero, quizás, pero bueno, cuando no hay dinero, capaz hay posibilidades de colaboraciones, en el ámbito científico sucede un montón, entonces también hay que aprovechar esas herramientas que uno tiene, y bueno, el intentar siempre que todo el tiempo, el esfuerzo que le destinamos a un trabajo científico o lo que sea, que después tenga alguna aplicabilidad. Por lo menos intentar decir, bueno, vamos a ver si con esta medida no va a ser lo más fácil, justamente es lo que falta, porque no es fácil. Pero hay que ir hacia ese camino e intentar ser práctico con los resultados que uno va descubriendo. No es solamente hacer ciencia por describir y conocer un poquito más, sino está bueno poder aplicarlo en la resolución de una problemática, más cuando tiene semejante importancia como es la resistencia antimicrobiana para la salud de todos, ¿no?
Sí, André, perdón, acá hay alguien quiere intervenir. Andrea Gacelli. Hola, Julio. Muchísimas gracias por la clase. Súper motivadora. No solo se transmite toda tu capacidad y tus conocimientos, sino el entusiasmo. Así que súper lindo escucharte. Gracias. Una pregunta, digo, mientras hablabas pensaba yo que igual, aunque se inflame un dedo o tengas una gripe o los pollos tengan que dar más kilos de pollo por mes en un criadero o en cualquier caso todavía, la solución es, bueno, gentamicina y tal otra, o sea, todavía estamos como en la era precámbrica de usar todo por las dudas y por si fuera tal vez una infección, como otras veces que hay crónica de una muerte anunciada, pero como va a pasar dentro de varios años, no me hago cargo en el presente, ¿no? ¿Cuáles son las coyunturas que vos identificás, además de las facultades de veterinaria, o bueno, en esta red transdisciplinaria de la que hablás, para empezar a que eso sea realmente llevado a la conciencia, ¿no? Porque lo sabemos cada vez más personas, sin embargo, las prácticas médicas, las guardias, los sistemas productivos industriales siguen usando como una bandera la profilaxis, la prevención. Entonces, ¿dónde identificás puntos de acción concretos? Gracias por la pregunta, Andrea. Muy buena pregunta. Es algo que nosotros estamos empezando a trabajar porque efectivamente las profesiones que trabajan en salud, y yo no me caracterizo por una porque soy ecólogo, pero creo que identificamos que tienen una conciencia de un factor de precaución, primero que nada. Entonces, nosotros lo vemos eso mucho con rabia, porque nosotros, por ejemplo, con la rabia, que va a ser paralelo, hemos hecho los análisis del Ministerio de Salud de Brasil mostrando que 50% solamente los médicos dan una profilaxia adecuada según el reglamento que les corresponde dar. ¿Y qué es lo que más hacen? Es ese perro es sospechoso, yo no sé, a mí no se me va a morir un paciente por rabia, entonces yo le voy a dar la vacuna. Y nosotros le decimos, bueno, calculamos que son 6 millones de dólares que están perdiendo al año y no es un problema de dinero, porque el dinero, por supuesto que una vida no reemplaza el dinero, pero sí es un problema cuando ustedes deberían estar vacunando a la gente mordida por murciélago en el Amazonas y dicen que no tienen dinero. Entonces, ¿por qué sigue dando tanta profilaxia o tanto antibiótico? El antibiótico es más complicado porque no hacemos el diagnóstico. Pero en el caso de la rabia, cuando una población en un estado no tiene rabia hace más de 20 años y hay 5.000 mordeduras y a la mitad se les da profilaxia, es una pérdida para el sistema de salud. Entonces, ¿cómo identificamos ese punto que me parece muy crucial en medicina, que es, ok, pero yo sigo, no voy a ser el médico que deja morir un paciente? ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo para revertir esa situación? Fuimos con encuestas a los médicos, y es lo que estamos haciendo en Brasil, y es lo que yo aconsejo hacer a los profesionales, con todos los profesionales de salud, de ir a esa zona y hacerle 50 preguntas a los profesionales de salud para entender cómo uno puede identificar, cambiar ese comportamiento. ¿Es realmente, por ejemplo, un comportamiento de riesgo solamente de yo no quiero matar a un paciente, o es la verdad, yo no quiero matar al paciente y no conozco la situación epidemiológica en esta zona? Por lo tanto, si no conozco la situación, si a mí no me dicen cada un año que no hay rabia en Sao Paulo y que no ha habido en 20 años, la directiva de comunicación del ministerio puede ser, no necesita dar profilaxia, yo no me voy a hacer cargo. Y en el ámbito de la resistencia a los antibióticos, por ejemplo, yo creo que hay un tema muy difícil que es frente a la capacidad o a la incapacidad de tener un diagnóstico. Es decir, ir a cultivar realmente si ahí hay una bacteria o no, no nos queda otra, o a los profesionales, que entrar con antibióticos. Y eso se ve mucho en humanos, por ejemplo, cuando hay un alza, un pic de uso de antibióticos y de resistencia en épocas de influenza y otros virus, que es que simplemente están tratando los virus, y eso ya está bien cuantificado, y nosotros creemos que hay que cuantificarlo en ganadería y que también debe pasar. O sea, creemos que es una infección, una neumonía, o creemos que es una infección de diarrea que realmente es viral, pero no tenemos la capacidad por muchas razones. La más obvia, no hay dinero para hacer diagnóstico. La que es menos obvia, se puede hacer, pero demora. Yo tengo que entrar con antibióticos y resulta que si mando la cepa
o la materia fecal me va a llegar en 3 días, no hay tiempo. Y ahí entonces hay que identificar, yo creo, cuánto de eso es mala información. Nosotros creemos, no sé si estamos equivocados, pero creemos en el uso de la tecnología para mejorar eso. Por ejemplo, creemos en Brasil, y es un proyecto que tenemos con Glasgow, en ocupar las aplicaciones y la tecnología para que un médico pueda mandarle un mensaje a un veterinario y le diga, oye, este perro tiene rabia, porque en realidad, no sé, el síntoma de rabia puede ser un perro. De hecho, los veterinarios, cuando le mostramos un video de perro con distemper, creen que es rabia. Y a veces un perro que tiene rabia lo diagnostican con distemper porque no lo han visto. Peor en enfermedades de bacterias, que ellos no saben la diferencia entre un parvovirus y una diarrea producida. Hay síntomas, pero me refiero muchas veces a una diarrea, por ejemplo. Y entonces tenemos que llegar a identificar esos puntos donde sí le podemos echar muchas veces la culpa, como decía Ezequiel, a los medios, al dinero, pero no es tan así. Y hay ejemplos donde no es así. Por ejemplo, en Estados Unidos no ocupan menos o más dinero, por ejemplo, para la profilaxia. Simplemente cuando nosotros hablamos con la gente de ACDC, ellos nos dicen que efectivamente han logrado que los médicos cambien su mentalidad y que no le den una vacuna porque entendieron que el riesgo es bajo cuando no es humano, y que por el contrario, cada vez que tengan un zorrillo que muerde a una persona, que es lo que no hacemos con murciélagos, ahí sí, todo el dinero del mundo para salvar a esa persona que tiene un riesgo grande de tener. Entonces, en el ámbito de los antibióticos del uso, yo creo que hay un tema con los profesionales que no está saldado. Y digo, nosotros creemos en el uso de la tecnología, que ojalá uno tuviera y pusiera, estos son los síntomas, y la inteligencia artificial nos dijera, debería tener una infección bacteriana, pero sabemos que en la práctica no es así. Y de hecho sabemos que, no sé, yo me acuerdo de un ejemplo que ha dado un investigador hace un tiempo, desde los años 80 que hay que digitalizar digamos, la información médica, pero 20 años que no se hizo, porque a los médicos no les gustaba digitalizar y les gustaba tener las cosas en papel, y todavía nosotros tenemos que buscar datos en papel. ¿Por qué? Porque los cambios culturales no son tan rápidos. Y ahí llegó con la idea de necesitamos a los sociólogos, necesitamos toda esta teoría del marketing incluso, que es cómo le cambia un comportamiento a una persona. Hay libros como Switch, se llama Switch, de qué hacemos cuando uno tiene un comportamiento preestablecido. No necesariamente eso va a decir que un médico veterinario consciente no tenga que entrar con antibióticos si no tiene otra posibilidad, pero por lo menos en un porcentaje no menor, no va a entrar con antibióticos como el primer reflejo si toma en cuenta algunos, yo creo, o incluso por lo menos va a entrar con los antibióticos que no dan resistencia, que eso es otra cosa que los veterinarios no saben, ni los profesionales de salud. Muy poca gente sabe en Chile, lo sé por experiencia propia, que el MinSal, el Ministerio de Salud, recomienda, si uno tiene una gripe y quiere creer que es de virus, o sea, de bacteria, aunque es probablemente a 90% viral, pero ok, te duele mucho tiempo, como me pasó a mí, 2 semanas con la famosa gripe que me pegué en Brasil, y los médicos diciendo, es bacteriano, ese es un estreptococo, ok, me entraron con antibióticos, pero no siguieron las recomendaciones del Ministerio de Salud, por lo tanto tomé uno, no se me pasó, es una resistencia clínica por lo menos, y tuvieron que entrar con otro. A veces por costo, a veces ni siquiera es por costo. En Perú, por ejemplo, los médicos entran con carbapenémico, y eso con carbapenémicos de uso humano, lo que no se da en Brasil. Y no es un problema costo, es un problema cultural. En Brasil todavía se prioriza, no pueden tocar esos antibióticos, son muy humanos, y en Perú, como los carbapenémicos bajaron de costo, para salvar un animal que tiene una otitis que no pueden controlar por un metalactámico normal, entran con carbapenémico. Entonces yo creo que el punto fundamental, antes de entrar en los problemas de que es dinero y problemas de diagnóstico, creo que deberíamos hacer la solución que son más económicamente viables, que es tratar de entender mejor cómo se practica la profesión. Y ahí son los mismos veterinarios, Andrea, que nos tienen que dar las soluciones. Tenemos que ir a preguntar. Perdón, ese es brillante porque además vos de marketing y el marketing social está moviendo piezas que uno no puede creer, porque en realidad por un montón de años muchos recibimos el rótulo de qué irresponsables no dar antibiótico a un hijo, a un perro, ya sos como curandero, no querés dar antibiótico. Es un rótulo instalado
que sos buen padre, buen médico, buen no sé, si te haces responsable y ya medicás con un antibiótico. Y eso realmente es un cambio de estructura, pero de mucha cantidad de personas. No solamente el paciente va a que el médico se lo recete. Y los dos son buenos y lo toman y hacen bien la tarea. Entonces, ese cambio de visión, bueno, termina donde vos dijiste. Así que bueno, genial, gracias Julio, excelente respuesta. Gracias, Andrea. Me quedo dando vuelta de lo que dijiste tú, de esta idea de que efectivamente nosotros generalmente vemos, o sea, en las generaciones muy recientes le echamos la culpa a la gente por ocupar muy antibióticos, sin tener en la cabeza que esa misma persona, cuando recién aparecieron los antibióticos, se le puede haber jugado de troglodita de no haber dado un antibiótico cuando estaba disponible. Efectivamente. Sí, muy buen punto. Muy buen punto. Yo creo que es un problema muy similar con la vacuna, otras características que, por ejemplo, la rabia da. Cuando a la gente que hizo la profilaxis de rabia se le criticó por mucho tiempo no tomar en serio la rabia canina y entrar con profilaxia, a ese mismo profesional, 10 años después a veces, no 50 años después, 10 años después, se les viene un extranjero como nosotros a decirle no hagan tratamiento porque van a perder dinero. Y va a decir, pero ¿qué me importa perder dinero? Primero me dijeron que tenía que vacunar a la gente o al perro incluso, y hay en lugares de Brasil donde se le recomienda a la gente, nunca se recomienda no vacunar a un perro, sobre todo por el riesgo de murciélago a perro, pero tampoco se hacen campañas en la municipalidad gratuitas para vacunarlo. Por lo tanto, la gente recibe información contradictoria, porque finalmente dice, ok, somos libres de rabia en perro, los casos de murciélagos ni los conozco, pero son 1 en 1.000.000. Entonces, ¿por qué tengo que perder dinero en vacunar a mi perro? Y uno dice, no, porque tiene que vacunarlo contra rabia, contra distemper. Ok, pero el distemper sí les puede dar, pero la rabia no les va a dar. Entonces, nosotros mismos tenemos una contradicción de decirle, bueno, pero por si acaso, si se infectan con una rabia murciélago que pasa en Brasil una vez, realmente 5 veces al año, por ese acaso, vacúnenlo igual. Y los propietarios reciben esas múltiples informaciones, más ahora, que habrán leído en algún lugar que la vacuna contra la rabia mata a su perro, como bueno, son casos comunes que uno escucha en ganadería, por ejemplo, vacuné a mi ganado contra rabia y murió. Y para poder explicarle a ese ganadero que probablemente el animal está infectado de antes y que lo vacunaron muy tarde, etc., es muy difícil sacarlo de esa situación. Van a decir o que la vacuna no llegó en buen estado, posible, porque no se fiscaliza muy bien la cadena de frío, o que la vacuna mató a su animal. Cuando eso pasa anecdóticamente, es una comunidad entera que deja vacunar a sus animales. Y entonces hay que hacer trabajo con tiempo de poder revertir esos mecanismos intelectuales a nivel de usuario, básicamente. ¿Sí? ¿Querías hacer una pregunta? Hola Julio, ¿cómo estás? Yo te había saludado, pero no sé si me habías visto. No, solamente, digamos, lo que quería comentar es que también esto va un poco ligado a las políticas de Estado, ¿no? Porque fíjense que los antibióticos en humanos son de venta libre, o sea que cualquiera se automedica. Por otro lado, los medios de comunicación en muchos casos están publicitando determinadas drogas, determinados antibióticos, y por otro lado, las industrias farmacéuticas que no quieren perder. Entonces, digamos que de alguna manera todo alimenta y contribuye, a pesar de que, digamos, los profesionales pudieran actuar ejerciendo el título como deben, tanto veterinarios como humanos, de alguna manera el sistema está en contra, se complota en contra de que las cosas, digamos, de que no haya resistencia antimicrobiana. Y algo parecido, digamos, llevándolo al hoy, es lo que está pasando con la ivermectina, ¿no? Es un posible tratamiento para el coronavirus y se agotó la ivermectina para humanos en las farmacias, ¿sí? Y cada uno la está tomando como quiere, o sea, no sé esto si a la larga nos va a llevar a una resistencia antiparasitaria a la ivermectina, si bien tal vez no se utilice tan frecuentemente porque es para determinado tipo de parasitosis, pero creo que de alguna manera el hecho de que sea de venta libre, que no necesite una prescripción médica, de alguna manera lleva a que se facilite o que el camino lleve a que pueda haber una resistencia antiparasitaria también a ese antiparasitario, ¿no? A la ivermectina. Entonces, bueno, digamos, creo que es un todo.
todo tiene que ver con todo, me parece. Bueno, era eso nada más que quería hacer ese comentario, porque en realidad, por más que el médico no te recete el antibiótico, si vos querés lo tomás. Está en la farmacia, vas y lo comprás. Entonces, creo que es un poco todo, ¿no? También la conciencia de la sociedad, y ahí capaz que entra lo que vos comentabas, digamos, un poco también la sociología, de tomar un poco de conciencia del impacto que puede llegar a tener ese consumo, porque sí, digamos, de los antibióticos. Era eso, nada más lo que quería comentar. Muy buen comentario, Silvia. Yo creo que esa idea de que yo voy a traducir tus palabras como algo que conocemos en todos los sectores, que es este costo-beneficio básicamente, es muy difícil de romper, porque nosotros lo sabemos, en fauna silvestre un animal tiene un costo de ir a un lugar en función de su distancia. Obviamente que la gente no va a comprar antibióticos carísimos, por ejemplo, porque ni ellos lo pueden costear, entonces el costo es muy alto, un beneficio muy bajo. Básicamente la resistencia a los antibióticos, que nosotros aquí en Chile, en el grupo, están lanzando publicidad en los metros, en los medios, etcétera, por supuesto que sigue siendo, yo siempre lo comparo al cambio climático. El cambio climático nos está afectando, hay gente que muere, que se desplaza por cambio climático, pero la idea general es algo del futuro que no nos está impactando en el día a día. No importa que la mitad de las producciones, que a los campesinos se le haya movido cuando tienen que cultivar el frijol, que a lo mejor en Chile el vino en la zona central va a desaparecer, hay que irse hacia el sur, pero en el colectivo las personas sigue siendo un riesgo lejano. A mí, yo siempre digo que la resistencia a los antibióticos es como igual. Además, no lo hemos cuantificado muy bien en los hospitales, o cuánto le cuesta a un campesino, cuánto le cuesta a un veterinario en una clínica el malos tratamientos que guardan a los pacientes más tiempo, se le mueren vacas, como no lo hemos cuantificado, ni siquiera le podemos decir a un campesino, sabe que si usted ocupa mal los antibióticos, se le van a morir 3 vacas. Y ellos van a decir, pero si se me mueren 3 vacas, se me mueren 3 vacas por 1001 razón, hasta se me caen de un barranco. Entonces, si ni siquiera ven ese costo, y por otro lado, tienen un beneficio, como decíamos, la persona que va a una farmacia, en algunos lugares está más restricto que otros, por ejemplo, en Brasil, o el uso médico es sin receta retenida para animales de compañía, por lo tanto no se fiscaliza. Entonces, mientras tengan más beneficio que costo, y ese es el cambio que hay que lograr, no solo económico, pero con mentalidad, siempre va a ser una opción viable, porque el beneficio, realmente hacer razonar a alguien, incluso un profesional de la salud, que no entres con este antibiótico, porque a lo mejor la evolución te castiga y la ecología hace que se te devuelva en 3 años una bacteria resistente a ese mismo paciente, es un cálculo muy lejano para un veterinario que tiene un animal con una diarrea, y como tú misma dices, ahora además, incluso con la presión de un propietario, decir, yo le voy a dar mi propio antibiótico, porque tengo ampicilina en la casa, por ejemplo, que se da mucho en animales, a lo mejor no de producción, pero sí en animales pequeños, donde tenemos finalmente, como hablamos, ese costo y beneficio, que además interese detrás para que se le vea más la cara del beneficio y otros que le vean más la cara del coste. Yo creo que hay algo que se nos olvida mucho y que sí se ha cuantificado bastante, que es para parar la transmisión de la bacteria resistente al antibiótico, hay que parar la transmisión de bacterias. O sea, la sanidad baja el 60% de la resistencia al antibiótico en muchas comunidades. Vacunas contra varias enfermedades de virus, incluso por el hecho que después no aparecen los síntomas, puede bajar. Eso en el reporte ONIL está incluso cuantificado, desde 60% más. Y eso se nos olvida muchas veces. Cuando yo le digo a mis amigos veterinarios, ni siquiera hay de colegas, es que no se lavan las manos lo suficiente entre un paciente y otro. Y me dicen, ¿pero qué tiene que ver eso con la resistencia? Tiene que ver con la bacteria, les digo. Si ustedes no tienen las medidas básicas de sanidad y yo los veo salir sin lavarse las manos y hacer eso que nosotros hacemos, que me pongo el guante izquierdo o el derecho para abrir la puerta, y ustedes no ven eso, entonces la bacteria resistente tiene la misma puerta abierta que la que no es resistente, que la que da diarrea. Entonces, se nos olvida muchas veces, y yo lo digo mucho porque soy draconiano, por ejemplo, en mi laboratorio, en el que les digo, nosotros estamos trayendo bacterias resistentes de fauna silvestre a nuestro laboratorio. Yo tengo un proyecto andando, pagado por el gobierno. Y si alguien de mis técnicos o yo mismo me voy con una carbapenema resistente que
que le aislé con mucho trabajo a una gaviota y me la llevo para la casa. Eso es un problema de higiene. Y yo, en mi proyecto, por tratar de resolver el problema, soy parte del problema. Por eso yo digo, tengamos humildad de decir, yo no estoy criticando que ustedes son sucios, yo mismo tengo el riesgo de pisar una bacteria resistente a los antibióticos que cultivo todos los días en mi laboratorio y llevármela para casa y participar a la diseminación. Y eso no es una diseminación tan como rebuscada de la resistencia que la higiene, no, es mover bacterias por falta de higiene. Y sabemos que eso tiene innumerables aplicaciones, mejorar la higiene en animales de producción, mastitis, neumonía, por mejor manejo. A mí me impresiona cómo mis colegas, sobre todo en Brasil, nos demuestran, y ustedes lo sabrán mejor también que yo, cuánto uno puede mejorar la mastitis, por ejemplo, la infección de mastitis con prácticas de sanidad mejoradas, con disminuir el barro, la humedad, etc. Y todo eso se gana en antibióticos finalmente, porque muchas veces son aplicaciones de antibióticos. Lo que estamos eliminando ahí es que los animales no se les infecten. Y yo creo que ese es el primer paso, de lejos. Es toda esa sanidad y esa higiene, y después nos preocuparemos y esperaremos que efectivamente salgan otros antibióticos y que por inteligencia artificial, como salió hace un día, encontraron otro antibiótico y que Bill Gates nos regala otro antibiótico. Pero creo que antes de eso, mucho tenemos que hacer simplemente con tratar de entender hasta dónde podemos hacer, ni siquiera el tratamiento, pero en la prevención de la transmisión de bacterias. Yo creo que estamos muy al debe con eso, muy al debe con la transmisión de las bacterias. Y eso se nos lleva a la resistencia, como se nos llevará a como Silvia, brucelosis, tuberculosis y otras enfermedades que también son prevenibles, pero que no logramos controlar por malos manejos. Julio, y perdón, ¿no? Yo me copo. Pensaba esto mismo que vos decías, ¿no? Esto de la solución simple antes de comprometerse y pensar en la solución tecnológica de desarrollar un nuevo fármaco. Lo mismo nos sucede con un montón de otros problemas. A niveles productivos, de alimentación y un montón de... Me complico en tener toda la tecnología me va a dar la respuesta y no cambio o no veo que hay un problema, hay una medida que puedo tomar que es mucho más barata que esa cuestión que tengo que esperar que se desarrolle y que puede tener un resultado sumamente importante, ¿no? Creo que eso, así como pasa en los antibióticos, pasa en un montón de cuestiones de las personas y de prácticas productivas. Me viene en la cabeza prácticas productivas porque veo casi como la misma comparación. Muchas veces decimos, bueno, pero no tenés que ir a hacer el insumo y la máxima inversión para poder tener un buen resultado. Pero va lo mismo, si vos te lavas las manos, la bacteria no se transmite y no tenés que usar el antibiótico. No va lo mismo, si producís bien, de otra manera, no tenés que usar el insumo, no tenés que estar pagando lo que después si no llego a pagar y te fundís. O sea, hay un montón de situaciones que me parece que son importantes usar ese análisis. Creo que ya le contestaste ahí a André, así que perfecto. Ahí yo creo, disculpen que me alargue tanto la respuesta, pero hay un problema, yo creo, de sentido común que nos lleva muchas veces a olvidarnos de soluciones que son mucho más prácticas. Yo viví eso de manera muy, muy especial cuando hicimos nosotros algo que yo quise hacer por muchos años, que se llamó el Congreso Gondwana, donde llevamos a investigadores latinoamericanos que habían participado en la erradicación de rabia, profesionales de Ecuador, Uruguay y Brasil, a Tanzania en África, a hablar de rabia y fiebre aftosa, y para que hubiera un intercambio de experiencia. Y básicamente lo que le dijeron los latinoamericanos del programa Panaftosa, de Uruguay y de Ecuador, que habían participado en la erradicación de la enfermedad, o la casi erradicación en varios lugares, sin vacunación, era: ¿ustedes creen que están haciendo estudios súper complicados aquí con los Masái, la Universidad de Glasgow y todo, para ver qué está circulando? Y efectivamente hay un problema con la fiebre aftosa, que hay algunas cepas que circulan para las que no tenemos vacuna. Pero decía, aparte de eso, cuando nosotros tuvimos el problema en Latinoamérica en los años 70 de la fiebre aftosa, y veíamos los gráficos que no sabían ni para dónde iba esa enfermedad porque aparecía por todos lados, y nos teníamos que dar cuenta que en los mis propios laboratorios donde estamos haciendo vacunas se nos escapaba el virus. Simplemente terminamos dibujando mapas de decir, creemos que el virus se está yendo para allá, entonces tenemos que bloquear la vacunación por aquí, y lo erradicamos. Lo que le quería transmitir a los colegas de Kenia y Tanzania es que lo erradicaron de una manera súper burda.
O sea, no tuvieron que hacer todos los modelos complicados matemáticos que hacemos nosotros. Yo tampoco les digo, nosotros hemos cuantificado cómo la rabia del murciélago se mueve dentro de los valles en el tiempo y cada 7 kilómetros por año, etc. Cuando uno va a la autoridad, ellos lo saben, te dicen la rabia está yendo de norte a sur. Por lo tanto, muchas veces hemos perdido ese sentido común que le querían transmitir mis colegas latinoamericanos o africanos, decir, tampoco necesitamos tanta tecnología. O sea, nosotros radicamos esta enfermedad hace 30 años con métodos muy simples y con muy pocos recursos. Y creo que eso es fundamental. Los africanos, claro, esperando de que las soluciones, de que Glasgow, de que a veces son mucho más simples cuando uno delimita áreas y dice, ¿cómo hago para que no se me vaya de esta área a otra? Bueno, los latinoamericanos yo creo que eso sí lo hemos hecho de manera muy buena con los ejemplos de la rabia y la fiebre aftosa. Sí, algo que quería comentar y que siempre decían los cursos de posgrado de acreditación para los veterinarios, cuando damos el curso de brucelosis bovina, siempre les decía que más que nada es una cuestión de educación el tema del control de las enfermedades. Porque hay países que controlaron la brucelosis, por ejemplo, simplemente vacunando con cepa 19 y haciendo Hudlesson. O sea, si yo detecto los animales y los elimino, ya está, no necesito tener la vacuna recombinante, la FPA para hacer el control. Ahora, digamos, uno siempre puede hacer, digamos, a veces se hacen trampas para proteger al productor o lo que sea, y eso no es lo adecuado. Entonces no pasa a veces pasa por la herramienta, sí, pero también por la implementación, cómo se usa esa herramienta. ¿Sí? Y eso tanto para la brucelosis como para la tuberculosis, como para cualquier enfermedad. Así que, bueno, Julio, muchas gracias. Ya no hago ningún comentario más. No, por favor, que son muy buenos tus comentarios, Silvia. Sí, ese yo creo que es el punto al que llegamos finalmente. No es que las cosas más complicadas no haya que hacerlas, pero cuando estamos, Ezequiel preguntaba al principio, ¿por qué nosotros tratamos de ir al fondo del entendimiento? Porque tenemos una obsesión por resolver problemas, porque como les dije, no es mentira que al principio de mi charla yo le digo, mi investigación tiene que contribuir a la sociedad y a proteger a los animales que quiero tanto, pero también al bienestar de las comunidades. Es porque cuando uno tiene ese objetivo, rompe las barreras que tiene que romper. Muchas veces nosotros, por supuesto, por diverso, no podemos ir al fondo de nuestra investigación porque yo no soy sociólogo, pero hago entrevistas y tampoco soy microbiólogo y como te decía, he tenido que medios compro, que sea un McConkie, que sea un Ectoen, etc. Y para eso, los latinoamericanos realmente tenemos una ventaja, a mí me parece. La primera es la del idioma, para resolver este tipo de cosas a nivel continental. O sea, mucho dinero se va, ustedes lo saben, en trabajo de campo, en la logística. Y cuando uno tiene, por ejemplo, una autoridad de salud que te lleva en tu camioneta, es que a veces, por lo menos nosotros en Perú, es la mitad del presupuesto que ganamos para ir a hacer los muestreos. Y si tenemos a alguien que nos dice, quédate en mi casa para hacer los muestreos, se gana mucho en presupuesto. Por lo tanto, yo no creo realmente, con lo que yo he hecho en Europa y sobre todo en África, creo que Latinoamérica tiene una logística envidiable a muchos otros lugares. ¿Es difícil llegar a algunos lugares? Sí, sobre todo en la selva. Pero de resto, la colaboración entre personas, cuando esas personas ven que tienen un interés en lo que estamos haciendo, y eso es lo que tenemos que sí convencerlos. Yo nunca puedo llegar a una comunidad diciendo, esto va a demorar 5 años y a los 5 años vuelvo y le doy resultados. Siempre hablamos eso con las ONGs, por ejemplo, que a veces nos ayudan en los proyectos, que es con las ONG intentamos tener una visión a largo plazo y una a corto plazo. Me acuerdo mucho de Feliciano dos Santos en Mozambique, que llevamos a Glasgow para hacer una charla que nos decía, si ustedes van y le dicen a una comunidad, estamos estudiando la vacuna contra el VIH para dársela en 10 años, entonces yo tengo que ir con ustedes y decir, pero aquí están los preservativos para parar la epidemia de VIH ahora. Qué bien que los investigadores tengan esa visión a largo plazo, pero las comunidades y los campesinos y piden soluciones a corto plazo. Por lo tanto, tenemos que hacer siempre estas colaboraciones para que vayan la solución a corto plazo con las largas. O sea, si se nos agotan las mascarillas por producir pocas, claro, tenemos un problema a corto plazo. ¿Cuál es el problema a largo plazo? Que la población, teniendo una mascarilla, no se la coloca bien, no se la tapa entera. Y eso es un problema que no vamos a resolver durante la pandemia de coronavirus. Ojalá pudiéramos,
pero no lo vamos a resolver. Porque a lo mejor la respuesta de eso es que Leonardo Messi, como decíamos con los gorilas, cada vez que mete un gol por Argentina, se ponga una máscara y le diga a todo el mundo que se ponga una máscara. Y a lo mejor eso aumenta 20% el uso de las mascarillas en el sector de la población. Si Fito Páez tiene una canción sobre la mascarilla, que es lo que se ocupa mucho en África, la música, y resulta que todo el mundo canta la canción de Fito Páez con la mascarilla, a lo mejor vamos a entrar. Y los ejemplos que estoy tomando no son ejemplos que tomo porque sí. Los investigadores no tenemos idea de hacer cambios en la gente a largo plazo. Los que sí lo saben hacer es la cultura, básicamente. La transmisión de información pasa por actividades culturales, siempre ha pasado por la música, por el arte, y la gente que hace marketing, que de alguna manera nos hace tomar Coca-Cola y que por lo tanto también tiene mucho que decir de cambiar comportamientos a favor de la salud pública. Julio, perdón, el año pasado trajimos, bueno, Marcela Ward nos dio un curso de marketing comunitario, justamente aplicado a conservación era, pero cuando íbamos haciendo todos los ejercicios, nos dábamos cuenta justamente de eso, y un montón de ejemplos. Me acuerdo uno que a todos nos impactó en el curso, que era el de un equipo de fútbol de Brasil, en un país donde moviliza tanto el fútbol. Claro, un equipo de fútbol hizo una campaña para donar órganos y que todos tenían que ser hincha, iban a ser hincha hasta cuando no estuvieran. Esa era la campaña. Y fue explosivo como la gente empezó a sumarse en la lista para donar los órganos. O sea, el entender el contexto y qué es lo que mueve a la gente para cambiar el comportamiento es lo que después termina dando el éxito o el fracaso de la intervención. Y lo desconocemos totalmente. Nosotros, por lo menos en mi caso, yo hice el curso y dije, mirá las cantidades de cosas que me están usando, que me están aplicando para que yo quiera comprarme la Coca-Cola o la remera, y cómo no lo estamos usando para bien, vamos a decirlo, para un objetivo que sea salud, conservación o cualquiera, ¿no? Pero cómo no estamos usando esas herramientas que están disponibles, pero uno no las tiene, porque por ahí por formación no les tocó y por desconocimiento no se informa que existen. Pero bueno, la verdad súper agradecido todo el tiempo que le está dedicando, Julio. Excelente la charla, la reflexión finales, así que yo súper agradecido y no sé si que planeas volver a tu casa tranquilo en algún momento a estar relajado. Por mí, súper contento de que hayas participado hoy y espero que los chicos puedan haber aprovechado al máximo toda tu experiencia. Muchas gracias, Ezequiel. Les dejo mi mail, que si no lo vieron lo pondré en el chat, por favor, para no solamente los colegas, pero los estudiantes. Si tienen alguna pregunta, si les gustó algún trabajo, quieren aprender más, podemos ayudarlos en algo. Mi misión, como les digo, es la investigación colaborativa latinoamericana. Escríbame, yo respondo. A veces me demoraré un poco, como sabes, pero termino respondiendo, así que por favor, porque estos esfuerzos los tenemos que hacer juntos. Y para mí es tanto agradecer a ustedes porque estos diálogos entre países tenemos que establecerlos. Y entre profesionales de países, y muchas veces se abren insospechadas, siempre lo digo a los estudiantes, insospechadas posibilidades. De que de repente viene alguien aquí en Chile y me dice, oye, yo quiero trabajar con monos y soy muy bueno en centro de rehabilitación, y luego resulta que en Brasil, en la UNESPI, hay un centro de rehabilitación y que se pueden interactuar y se crean esas interacciones. Son muy provechosas para los estudiantes en sus carreras y muchas veces, más de lo que ellos creen, la posibilidad de crear estas alianzas y entrar en proyectos donde la gente está motivada para resolver problemas que nos importa resolver. Así que muchas gracias, Ezequiel, gracias a tus colegas, Laura, Silvia y a toda Andrea que intervinieron. Muchas gracias. Bueno, Julio, no, muchas gracias a vos. Creo que ya estás leyendo los mensajes que dejaron tanto los estudiantes como los colegas que estuvieron presentes, agradecidos, con muchas reflexiones también. Ya han hablado tanto que yo no tengo mucho para aportar, solo decirte que más allá del contenido científico de la presentación, que, o sea, sin palabras, la calidad académica y científica que has presentado, creo que al menos personalmente a mí lo que más me impactó es el mensaje que das, la pasión que transmitís. Incluso recién pensaba y digo, esta charla es para verla seguido, ¿no? Porque uno a veces en la vorágine del día a día, de lo urgente, de esas cuestiones
que estábamos hablando de la promoción, de los mensajes que nos llegan y que nos orientan para un lado y para el otro, a veces solemos perder un poco el rumbo. Y siempre la importancia de volver a las bases, como ese ejemplo que explicabas del tema de lavarse las manos, ¿sí? O de no sé no sé si llego a entender por qué perdemos esas cuestiones básicas, que tienen que estar presentes en todos los sentidos de la vida, no solamente en esto, ¿no? Pero es una constante en el ser humano, que es como que nos obnubilamos con lo nuevo y nos olvidamos de lo básico, que, a ver, buenísimo que aceptemos lo nuevo, pero ¿qué pasó con lo otro? Ah, no juega más, ¿no? Y ahí es donde creo que cometemos muchos errores en eso, porque terminamos restando y no sumando, que sería la idea de la incorporación de las nuevas tecnologías y demás. Yo personalmente tengo una fuerte tendencia hacia las enfermedades reproductivas, ¿no? Entonces, lo primero que suelo mencionarle a los chicos cuando estudiamos las enfermedades reproductivas es, antes de buscar una enfermedad reproductiva infecciosa, siempre les digo, la condición corporal de la vaca, ¿cómo está? Y en eso, traspolado a millones de ejemplos que han dado y que podemos dar, ¿no? Porque nos olvidamos de lo básico buscando lo complejo. Siempre lo más difícil, que creo que es una particularidad también de la mente humana, ¿no? Que nos complica a veces tanta sencillez y ver la salida por lo simple, y nos vamos a lo complejo, a lo complicado. Así que impresionante la charla desde el punto de vista científico, académico, y el mensaje y la pasión que das. Así que un placer tenerte entre nosotros. Espero que vos también lo hayas pasado bien. Y bueno, por nuestra parte, disponible en todo lo que podamos colaborar con vos, y siempre con las puertas abiertas. Así que un placer escucharte y conocerte. Muchas gracias, igualmente. Igualmente, Gracias. la verdad, muchas gracias. Perdón, André me pidió, creo que quería decir algo justo antes de que se escape Julio. Sí, sí. Acá conspirando para que no termine nunca tu charla. No, de lo que dice la... Perdón, que mi perro está... El perro quería hablar, ¿no, Andrea? Me parece que hay algo recopado de lo que está diciendo Laura. Yo trabajo con un chico que es pediatra, ¿no? Y trabaja en autismo, básicamente, y a mí me ayuda con el tema de intoxicación por plomo en niños de la primera infancia, a ver cómo repercute todo eso en su sistema nervioso central. Y una de las cosas que él viene trabajando hace mucho tiempo es el estado de base del niño desde que nace hasta los 5 o 6 años, y cómo fue alimentado ese niño en la primera infancia, y tiene vinculación directa con agroecología y viene trabajando todas esas cosas. Nosotros estamos trabajando con ese y un grupo más de personas en un abordaje de una salud, y trabajamos un montón el tema de restauración productiva, agroecología, digamos, el alimento. Porque si uno imagina un mundo donde hay inversión fuerte en esa primera infancia bien alimentada, sin tanto químico y con las cosas, bueno, de alguna manera, como dice Laura, en el paralelismo de la vaca en buen estado, cuando las cosas están en un buen estado y con su sistema inmune como tiene que estar, seguramente hay un estado de base que es la verdadera profilaxis, ¿no? O esta cuestión de estar preparados para las noxas, o estar preparados para el mundo en disturbio y en fragmentos que se nos viene. Entonces me parece que ahí hay una línea directa de empezar a conceptualizar el impacto fuerte de la salud ecosistémica sobre la salud pública, ¿no? Sí, Excelente, gracias por sus Andrea. comentarios, Andrea, porque la verdad, incluso escuchándola a usted, yo creo que cada vez ahondamos más en esta idea de perdemos la simplicidad y finalmente el sentido común. Lo digo yo, que hago modelos re complicados que a veces ni entiendo yo mismo qué es lo que queremos sacar de eso, porque estamos en un afán de predecir, etcétera, pero nos pasan cosas que las bases, yo creo que de hecho esas bases y ese sentido común que nos cuesta transmitir a las generaciones futuras es lo que hizo que muchas enfermedades las erradicara a Latinoamérica o las disminuyera de manera impresionante, con pocos medios y mucha solidaridad, y que ha quedado en el camino o sea, con mensajes que no han nublado
la cabeza con el tiempo por demasiada información. Somos víctimas de la demasiada información, la salud pública y todo, tanto como otras carreras. Yo veo, por ejemplo, como dicen, el estado de un animal, el hecho que a mí me preguntan, pero ¿qué van a hacer con los monos si hay mucha deforestación? Bueno, yo tuve que empezar qué sé yo, una startup de café agroecológico, porque el café destruye la selva, es obvio. Entonces, si la gente toma café agroforestal, entonces no va a destruir la selva. Parece simple como solución, pero hay problemas productivos y después cómo lo vendemos y que los campesinos no pueden transformar el café. Pero la solución es simple. Yo creo que están llevando como que cuando yo me enfermaba en África y en muchos lugares de Latinoamérica, mi abuela me decía que comiera arroz y me tomara una sopa de pollo. Y resulta que uno se junta con gente ahora que te dice que te tomes tal medicamento, y yo le digo, ¿y el arroz y la sopa de pollo? ¿Qué es el arroz y la sopa de pollo? Le decía, pero no puede ser, que no tuviste abuela, le decía que no te enseñó que hay que comer arroz, y me dice, no, come liviano, come lechuga y tomate. Le digo, pero eso te destruye la flora. Yo que no entiendo nada de eso, pero bueno, uno come papa y ese tipo de cosas, por ejemplo, yo creo que se perdieron. Se perdió tanto como que la Coca-Cola es la cola, y que la cola tenía un efecto en el estómago, y por eso lo ocupaban los indígenas, y entonces nosotros creemos milagrosamente que cuando tomamos Coca-Cola, cuando estamos mal del estómago y le quitamos el gas, funciona porque es mágico, porque la Coca-Cola ayuda para todo, y no es más que algo que identificaron los indígenas hace tanto tiempo, y que entonces, gracias por la referencia, Andrea, tratamos de hablar con Ernest Goss en Bahía, lo tratamos de contactar por ese mismo tema, pero yo creo que el resumen es ese, que además, cuando uno tiene una manera integral de ver las cosas, yo me lo digo todos los días, uno tiene que tener una humildad que perdemos muchas veces. Yo, por ejemplo, me van a escuchar demasiado hablar de que mis colegas veterinarios hacen esto, etcétera, y como si los ecólogos no hiciéramos lo mismo, pero siempre eso yo creo que hay que mantenerlo presente, que es, tenemos una ignorancia que juntándonos de a varios podemos reducir si tenemos buen diálogo. Y el problema es ese, yo creo, es si no estamos hablando de lo mismo y no logramos dialogar, entonces las soluciones que vienen de otros ambientes no las queremos escuchar. Simplemente no las queremos escuchar. Y ese es el primer trabajo que tenemos que hacer, yo creo, es como lo que decía, si ya no hablamos con nuestra abuela, entonces a la gente se le va a olvidar que tiene que comer arroz cuando se enferma el estómago, o ponerle orégano, o que el jengibre, bueno, yo no estoy diciendo, por ejemplo, porque cuando uno es científico, y ustedes lo sabrán, entonces yo ni me cargo hacia el coronavirus con jengibre y ajo, lo voy a resolver, y tampoco al otro lado de que yo estoy esperando, como decía, yo estoy esperando que salga la vacuna, pero tampoco le quiero poner mi brazo a 5 vacunas y ser el primero vacunado. ¿Quién quisiera hacer eso? ¿Quién realmente quisiera la vacuna de ciertos países que no tienen muy buena reputación de producir vacunas? Yo prefiero que me la ponga de Brasil o de Argentina la vacuna, por ejemplo. Pero eso hace que uno tiene que, en la manera integral, aceptar que a veces uno es muy radical, por ejemplo, con la tecnología, yo mismo, no es que esto lo va a resolver un aplicativo que haga que los veterinarios hablen con los médicos, etcétera. Y resulta que si el diálogo no está de base, no lo cambia un aplicativo, ni Netflix, ni nada. Ese diálogo hay que establecerlo en otra instancia. Y entonces, y después entra con la tecnología, y después digitalizamos todo. Y creo que ese es un mensaje importante que tenemos que tener, que es no solamente volver a la base, pero volver con inteligencia. Cuando funciona el ajo y el jengibre, yo lo ocupo, y cuando creo, como tenía los curanderos en África, que me decía, ¿ustedes qué quieren? Y me decía, paracetamol. ¿Cómo paracetamol? Le digo, me acabas de enseñar como 50 productos que se ocupan en la selva para cuando me enfermo la guata, es este. Y me dice, ok, pero para la malaria yo necesito paracetamol, o cuartel, porque yo soy curandero, o sea, soy médico, y yo sé que para la malaria, cuando me está muriendo un paciente, la quinina no funciona y necesito tu cuartel de quizás que farmacéutica, porque a mí se me muere el paciente con mi medicina tradicional. Entonces también uno cuando cree que esa gente que jamás van a... No, ellos tienen un entendimiento más abierto, de decir, bueno, yo sé lo que me funciona y sé lo que no me funciona. Si tú me traes algo de afuera que me funciona, ¿por qué no? Y yo te voy a explicar lo que a mí me funciona. Si esto me funciona con mi paciente para los dolores de estómago, haz esto. Y eso es lo que hemos perdido. Hemos puesto, como decimos, antibiótico o no antibiótico. No, tú ocupas antibiótico, qué malo eres por la resistencia. Parece que el mensaje que damos todo el rato nosotros
no ocupen nunca antibióticos. Y hay enfermedades que hay que ocupar antibióticos, por supuesto. Entonces, no tenemos que polarizar ese argumento. Esa polarización yo creo que nos juega mal, y sobre todo la gente que tiene sentido común. Para mí, en primer lugar, los campesinos, que tienen mucho sentido común, identifican estas contradicciones y no dicen, bueno, me está diciendo esto por un lado un veterinario, un médico me dice otra cosa, el ecólogo me dice otra cosa, y yo tengo que tratar a mi animal para que no se me muera. Prima mi sentido común y mi necesidad de costo-beneficio, y eso es lo que voy a aplicar. Y creo que muchas veces no lo escuchamos para ver, ok, entonces, ¿qué está fallando realmente? Porque yo creo por lo menos que los campesinos tienen extremadamente sentido común, y no que sepan todo y que estén informados en todo, pero el contacto diario con la tierra lo tienen ellos. Entonces, entender, como decía Andrea, identificar en los lugares que incluso lo que ellos entienden, nosotros lo podemos interpretar científicamente para retribuirlos con una mirada que ellos no han tenido de sus propias prácticas. Yo creo que avanzaremos mucho en este enfoque de una salud, o One Health, que lo veo yo, que también me molesta un poco cuando lo ocupamos porque sí, y que finalmente va a ser la solución a todo, y que One Health o Planetary Health, y en realidad lo estamos ocupando simplemente cuando hay una enfermedad zoonótica. No es la idea tampoco de que sea algo sexy que se ocupa, pero sin lo que yo le decía a usted, que es solucionar un problema. Mientras no estemos solucionando un problema, si le decimos Global Health, One Health, o Microbiology, o en inglés, o en español, o en chino, no estamos solucionando un problema. Y lo que queremos en ciencia, como decía Ezequiel, es, por muy teórica que sea la ciencia, que tenga un beneficio para la sociedad. Si no, después andamos llorando que nos recortan los fondos, y no podemos demostrar por qué somos útiles finalmente. Y eso, obviamente, que tenemos problemas de recorte de fondos, todos. Y todos en investigación somos pobres de fondos. Pero en nuestro rol también, como decimos, que cuando no hay fondos, logremos hacer colaboraciones que demuestren que nos tienen que dar fondos. Como decía, nosotros como epidemiólogos hemos perdido la batalla con el coronavirus, porque a mí ni mi familia me escucha cuando yo le digo que no lave la mascarilla N95. Entonces, si mi familia no le escucha, yo tengo charlas con la mesa de modelizadores y le digo, a mí me preocupa primero que mi familia me escuche. Ya si mi familia me puede escuchar, mi papá se pone la mascarilla cuando va al supermercado, nada de los modelos que le estoy mostrando a usted, comisión de expertos, me importa más que poder tener una voz y una psicología para que mi propia familia sepa cómo combatir el coronavirus, porque soy epidemiólogo y trabajo en este tipo de virus. Si no logro eso, entonces me tengo que replantear con quién tengo que trabajar para que mi papá se lave las manos después de tocarse la cara. Ese tipo de cosas se nos olvida, porque decimos, no, pero mis modelos van a resolver esa situación, mis modelos no van a resolver esa situación. Esa situación es propia de una cultura que nosotros tenemos que entender de por qué para la próxima pandemia, o esta misma, que no es solamente la persona en lugares pobres que acelera la enfermedad, en lugares bajos recursos, que pasa también. ¿Por qué pasa? Entonces, eso yo creo que es un camino, como decimos, de más sentido común, que abra diálogo y que sí tomemos herramientas en la disciplina. Disculpo de nuevo por alargarme, pero es emocionante que lleguemos a las conclusiones finalmente, que tenemos que simplificar muchas veces los mensajes para entenderlos mejor. No tenemos nada más para decir. Nos ha dejado con muchas gracias, Julio. Muchas con gracias. la boca abierta, Juliana. Un placer escucharte. Un placer. Gracias por la invitación, Ezequiel. Un abrazo desde Santiago. Espero verlos pronto personalmente para lo que quieran. Te vamos a volver a invitar. Feliz. Yo los invitaré también para lo mismo aquí en Chile. Así que un abrazo. Cuídense mucho. Igual vos, que estés bien.